Capítulo 291. Su cuerpo temblaba. Lien, que había estado acostado intentando dormir, se sobresaltó y se sentó. Hasta hace un momento, había estado frente a Vargan. Jadeando como si acabara de salir del agua, Lien calmó su respiración y miró a su alrededor. Este lugar, un pequeño aula con escritorios ordenadamente alineados frente a una pizarra, taquillas llenando la parte trasera del aula, monitores anchos y un aire acondicionado, cosas que nunca había visto en el mundo de la novela. Las luces estaban apagadas, y la luz roja del atardecer entraba por las ventanas, evocando tanto familiaridad como nostalgia. Esta es el aula de la escuela a la que solía asistir. Lien miró la ropa que llevaba puesta, una chaqueta azul marino de textura áspera y una corbata roja que parecía anticuada. El uniforme de su escuela secundaria. ¿Qué demonios? ¿Podría ser que todo lo que había pasado hasta ahora fuera solo un sueño? Levantándose de su asiento, Lien intentó mover su mana. El maná azul se movía libremente a su voluntad, crepitando con electricidad. Parecía que esto no era un sueño. ¿No están los demás aquí? Lien agudizó sus sentidos, examinando el edificio de la escuela. No había rastro de ninguna energía, ni siquiera una hormiga caminando por ahí. Parecía que Emily, Arja y los demás afectados por Vargan no habían sido transportados aquí. Para evaluar la situación con precisión, Lien se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El paisaje coincidía perfectamente con el mundo en el que había vivido. Las viejas tiendas de bocadillos alrededor de la escuela, las ubicaciones de los pasos peatonales, los apartamentos altos a lo lejos y los árboles con hojas verdes plantados aquí, allá. Era como si su antiguo vecindario hubiera sido trasplantado exactamente. ¿Hay alguien? Lien vio una figura oscura en medio del patio de la escuela, un hombre con un elegante traje negro de pies a cabeza. Lien no reconoció inmediatamente como Vargan. Clan. Lien rompió la ventana y saltó al patio de la escuela. El aula en la que estaba se encontraba en el 5º piso, y la distancia hasta el centro del patio era considerable, pero el cuerpo entrenado de Lien podía manejar fácilmente esa hazaña física. Crackle. Lien generó electricidad en sus pies y se plantó frente a él. Vargan. Tal como había reconocido, la figura que estaba en el patio era Vargan. Vargan sonrió con suficiencia, rompiendo la ventana y saltando. Una entrada bastante llamativa. ¿Creaste este espacio? Desafortunadamente, no poseo poderes de creación como Bell. Este es tu sueño, una ilusión creada por mi hechizo. En otras palabras, este lugar era falso, una ilusión creada por Vargan. Vargan miró a su alrededor, notando su sorprendente nivel de acabado. Lien preguntó lentamente, ¿examinaste mi mente o algo así? ¿Quién sabe? Más importante aún, parece que has resuelto las dos almas a tu manera. Elegiste coexistencia, en lugar de destrucción. Ni siquiera yo había descubierto esa solución. Usar la forja de almas para comunicarte con un alma. Solo alguien, como tú, con talento imperfecto, podría lograr tal hazaña. No sé si eso es un elogio o un insulto. Al escuchar la forma única de hablar de Vargan, Lien de alguna manera se sintió un poco aliviado. Vargan, adivinando la pregunta de Lien, habló primero. Ya que parece que tienes muchas cosas que quieres preguntar, preparé este lugar, especialmente para ti. Después de todo, soy una persona amable. Eso está bien. De lo contrario, si tuviera que preguntarte después de haberte encarcelado, me habría preocupado por las personas a nuestro alrededor. Palabras audaces, sin importar si es posible o no. Vargan desestimó ligeramente el comentario de Lien y preguntó qué quería saber. Lien sintió que había una razón por la que Vargan había creado este espacio, aunque oportunidades como esta eran raras. Habló en un tono serio, tal como dijiste. Entré en la forja del alma, pasé allí 1000 años. Considerando que Finn pasó 30.000 años allí, tu talento lo supera, de todos modos, y que, durante esos 1000 años, entrené y pude enfrentarme a mi alma original, teniendo muchas conversaciones. Por supuesto, no fue fácil. Compartir un cuerpo funciona así, ¿verdad? Además, nosotros también éramos forasteros. Pero, el tiempo que pasamos juntos, solo nosotros dos, fue un total de 1000 años, como si originalmente hubiéramos sido uno solo. Lien y yo pudimos derribar los muros que vagamente existían entre nosotros y alcanzamos una etapa estable de coexistencia. Una etapa donde la autoridad no necesita ser disputada. Él era el mismo, y era el otro. Si uno desapareciera, sería como cortar un brazo. Mientras tenía profundas conversaciones con el alma, a menudo hablaba también de ti que mataste al alma original. Tú que destruiste la academia y te uniste a la iglesia de la diosa. Tenía mucha curiosidad por tus pensamientos, tu verdadera naturaleza. Así que pasaste 1000 años pensando en mí. Eso es bastante inquietante. Vargan frunció el ceño como si mirara a un insecto aplastado. Independientemente de la reacción de Vargan, Lien continuó con firmeza. Y llegué a una conclusión. Quizás tú llegaste a este mundo habiendo experimentado una cadena de causalidad diferente a la mía. Interesante. Continúa. Luego Lien comenzó a explicar el razonamiento detrás de su conclusión. Siempre tuviste más información que yo. Eso puede deberse a la diferencia entre tú, un descendiente de un duque, y yo, un plebeyo. Razonable. Sí, pero aún me parecía extraño. No importa cómo lo pensara, tenías una cantidad excesiva de información para alguien de tu estatus.
así que hipoteticé, quizás, entre el tú del mundo real y yo, podría haber diferencias significativas con los personajes de la novela. La primera posibilidad es que la novela haya sido revisada porque la leímos en momentos diferentes. Liam explicó, la novela que había leído no era una serialización formal, sino una obra desafiada. Individualmente, no alcanzó la serialización formal hasta que se publicó el último capítulo. Después de que él poseyó el cuerpo, la obra fue reescrita, y quizás Vargan había leído esa versión. Vargan asintió, y Liam continuó hablando. La segunda hipótesis es que tú eras el autor de la novela. Si es así, sería natural que tuvieras configuraciones o información no escrita en la historia. ¿Estás insinuando que soy el autor de esa basura? ¡Qué ofensa tan absoluta! Aparentemente, la segunda hipótesis no es correcta. Pensé que era la posibilidad más probable. Quizás solo fue una actuación, pero Vargan parecía genuinamente disgustado. Liam procedió a la hipótesis final. La tercera puede sonar absurda, pero este mundo podría haber sido construido como un marco. Incluso Liam sintió extrañeza en sus propias palabras. Sin embargo, al ver finalmente la sorpresa aparecer en el rostro de Vargan, continuó, en las novelas web, e incluso en los cómics, a menudo hay una ventana de estado. Usualmente, solo el protagonista la posee. Yo fui poseído por el mundo de la novela que leí, y usando la ventana de estado, pude crecer rápidamente, justo como el protagonista de la novela. Y tú, actuaste como si pudieras predecir todos mis movimientos. Si hubiera sido una o dos veces, podría ser una coincidencia, pero, como sabes, no fue así, ¿verdad, Vargan? Te preguntaré, ¿quién fue el protagonista de la novela que leíste? ¿Fue Arterion, como yo? ¿Estás sugiriendo que leí una novela donde tú eras el protagonista? Solo una posibilidad, estadísticamente, la menos probable. Liam esperó la respuesta de Vargan. Vargan permaneció inmóvil, sin mostrar reacción, dejando pasar el tiempo. Solo cuando el entorno comenzó a oscurecerse, teñido de rojo, habló. Este será una historia algo larga, ¿aún quieres escucharla? No importa. Liam asintió. Vargan movió su maná y emitió una advertencia. Aunque la verdad fuera impactante, no debía colapsar de nuevo en la desesperación. Liam respondió que había fortalecido su fortaleza mental desde que entró en esta novela, así que estaba bien. Entonces, so soon, el mundo comenzó a cambiar. El espacio recién creado por Vargan era tan blanco como un lienzo en blanco, pero pronto comenzó a caer tinta negra, formando innumerables letras por todas partes, que podían leerse. Era como si se hubieran arrancado páginas de la novela. Vargan cerró la boca y no le dirigió la mirada a Liam. Fue una instrucción para leer. Liam, algo tenso, comenzó a leer el texto lentamente. Liam, ¿qué diablos has hecho? Un enfurecido Arterion agarró a Liam por el cuello. Liam chocó contra la pared, incapaz de responder, bajando la cabeza. ¿Has sido engañado por Separ? ¿Es por eso que cometiste tales actos? Esta fue la primera vez que Liam vio la intensa reacción de Arterion. Ningún héroe cercano intentó detenerlo. En cambio, todos mostraron una intención de matar, dirigiendo su furia directamente hacia Liam. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Traicionó a sus compañeros y a la iglesia. Debe ser ejecutado. Un lacayo del culto a la diosa. Confiamos en él hasta ahora. Todos desataron una furiosa condena hacia las acciones de Liam. Entre ellos, el más conmocionado fue Arterion. Con los ojos llenos de odio y la boca torcida por la rabia, pronunció el nombre de una persona que nunca volvería a ver. Alicia, caer en los planes de Separ y causar su muerte. La semidiosa Alicia había muerto. La joven heroína, que había capturado la atención del mundo, perdió la vida en vano. Había sido envenenada con los fármacos supresores de Separ y manipulada por Liam, quien le quitó el alma existente mediante un procedimiento de separación del corazón. Alicia confiaba en ti sin sospechar jamás que eso la llevaría a su destrucción. La heroína Alicia fue asesinada por sus propias manos. Liam bajó la cabeza y tembló. Las lágrimas cayeron. Un sentimiento de culpa lo invadió por completo. Sin embargo, después de años viviendo con miedo, Liam habló como un loco, revelando sus pensamientos internos viles y podridos. Nadie me ayudó. Nadie entendió mi situación. Liam, ¿qué estás diciendo ahora? No sabes nada, tienes idea de cuánto dolor y miedo sufrí, qué miserable fui. Liam gritó, mientras perdía su sentido del yo ante las dos almas. El único que se acercó para entenderlo y ayudarlo fue el cardenal Separ. No quería depender de él, no quería, pero las drogas que me dio fueron las únicas que funcionaron. ¿Qué más podía hacer? Casi perdiendo completamente el control ante las dos almas, Liam finalmente administró las drogas de Separ. El resultado fue exitoso. Después de administrar la droga, por un tiempo, pudo controlar completamente su cuerpo. Lo sé que lo que he hecho es absurdo. Liam necesitaba la droga, y Separ se la proporcionaba continuamente. Poco a poco, Separ comenzó a imponer condiciones. A medida que Liam se volvía más dependiente de la droga, fue llevado a cometer pecados cada vez más graves como pago. Pero no había otra manera. Operando en secreto desde la iglesia, Liam inicialmente entregaba información trivial de la iglesia. Al final, la situación escaló hasta el contrabando de reliquias no registradas. Cuando la situación ya no pudo manejarse con drogas, Separ sugirió una cirugía. El costo, atraer a Alicia,
desarmada, a un lugar específico. Lien, concentrado únicamente en esto, aceptó y actuó bajo el pretexto de pasar un último momento juntos antes de la guerra. Nunca imaginé que ella moriría. Si fuera Alicia sobreviviría, incluso si fuera capturada, incluso como sujeto de prueba. Pero, ahora hablas como si eso lo justificara. Mataste a Alicia, Lien, la mataste. Y yo. El sentido de moralidad de Lien ya se había derrumbado. Se dio cuenta demasiado tarde de lo tonto que había sido, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Alicia, tras fracasar en el experimento de Separ, se había convertido en un cadáver. Una vez hecho, no se podía deshacer. Esto es, habiendo leído parte de la novela, el rostro de Lien estaba pálido. Vargan observó cuidadosamente su expresión y habló. ¿Qué significa esa mirada en tus ojos? Podría ser porque la tercera opción que consideraste, la que pensaste que era la menos probable, era la correcta, o porque en ese mundo eras una persona tan aterradora. Sea lo que sea, es divertido. Ver los propios errores directamente resulta en una expresión tan lamentable. Lien, aturdido, no podía mover sus labios temblorosos. Vargan preguntó. Lien, ¿cómo terminó la novela que leíste? ¿Fue un final feliz donde todos estaban a salvo, o un final triste lleno de desesperación? Entiendo por qué no quisiste romper el marco original. Probablemente no querías desviarte del desarrollo de la historia. Después de todo, esa era la mejor manera de usar la información que tenías y el camino hacia un final feliz con la victoria humana. Eso pensaste, ¿verdad? Sin embargo, al final, el resultado fue alterado por tu existencia. Vargan transmitió una realidad dura que Lien apenas podía aceptar. Era cruel, pero innegable. Lien, la novela que leí, tuvo un final aterrador. Ni siquiera se puede llamar un final triste. Todos fueron asesinados por el culto de la diosa, cada ciudad fue destruida y, en última instancia, la humanidad fue aniquilada. Todo fue causado por ti. Tu única intervención llevó al peor resultado posible. Pero no te preocupes. Simplemente cumpliste con tu deber. ¿Qué? La expresión de Lien parecía al borde del colapso. Vargan le sonrió con suficiencia. ¿Todavía no lo entiendes? Eres el que ha leído toda la escritura. Punto. Desde tiempos antiguos, circulaba una leyenda entre el culto a la diosa. Algún día, aparecería una persona que hubiera leído cada página de la escritura. Él revelaría el futuro del culto a la diosa y difundiría ampliamente la voluntad de la diosa, empapando la tierra con la sangre de los traidores. Y el culto alcanzaría la prosperidad eterna. 15. Entre los cargos de arzobispo, uno había permanecido vacante durante mucho tiempo. Esa vacante se llamaba arzobispo Rom, y esperaba a su legítimo dueño. Lien, ese eres tú, arzobispo Lien, el que, haciéndose pasar por el protagonista, llevaría al mundo a la ruina, el que reclamaría el puesto vacante de arzobispo Rom. Capítulo 292. Capítulo 292. Lien nunca ha sentido siquiera un atisbo de duda sobre el poder llamado ventana de estado. Ese poder, a diferencia de la magia y más allá de la ley natural, lo viste simplemente como algo otorgado. Ventana de estado. Entonces, podría ser que la ventana de estado esa es la autoridad del arzobispo Rom. No, sería más preciso verlo como una especie de bendición. Las bendiciones pueden crecer hasta el nivel de autoridad. Un cuerpo y alma humanos normales no pueden recibir autoridad, especialmente en el caso de alguien como Lien, que no tiene ningún talento. Sin embargo, si es una bendición que puede crecer junto a él, o una autoridad de naturaleza similar, puede usarse incluso si el maná total es insuficiente. Esto, ¿cómo era ese Lien? Como decían los rumores, ha crecido considerablemente fuerte. Como sucesor de la misma línea, eso es algo de lo que estar orgulloso. De repente, una declaración del arzobispo Blueland se cruzó la mente de Lien. La técnica de lanza de relámpago que usó y la ventana de estado que se había transmitido como una habilidad. No fue una coincidencia. Le pareció extraño. Se preguntó por qué una habilidad que se desarrollaba de la misma manera tenía raíces idénticas a la técnica de lanza utilizada por un arzobispo, pero nunca imaginó que este pensamiento se expandiría hasta el poder de la diosa. La habilidad se fortalecía, las estadísticas aumentaban, no podía imaginar que la bendición era el proceso para alcanzar la autoridad. Sencillamente no podía. Mientras las manos de Lien temblaban, Vargan se burló. Bueno, eso es lo que dije, pero en verdad, no sabemos qué pasó después de que terminó la historia original que leíste. La existencia de la iglesia de la diosa en la novela que leí ni siquiera apareció en tu versión. No puedo garantizar la paz de la humanidad. Sin embargo, es cierto que tu existencia aceleró la prosperidad de la iglesia de la diosa. El protagonista que mató a todas las heroínas, eso es impresionante, Lien. Incluso te aplaudiría. Todas, quieres decir, ¿quién más? Por mi culpa. Si tuviera que enumerar a todas las personas que murieron por estar involucradas contigo, me cansaría la boca, pero si hablamos en el orden en que murieron las heroínas, Santa Emily, la nigromante Francesca, la maga espiritual Nisella y Alicia. Nisella.
la mujer tímida que una vez estuvo en el mismo grupo que Lien. Durante los exámenes finales del primer semestre del primer año, ella lo salvó pero usó demasiado su maná. Finalmente, apenas pudo usar magia y tuvo que dejar la academia para regresar a su ciudad natal. Emily también. Emily, actualmente la amante de Lien, actúa como una chica ruda pero tiene el corazón más delicado y tierno. ¿Murió por su culpa? Por mi culpa. Emily murió, ¿de verdad? Sí, dejando solo la pista de que podría convertirse en santa, fue usada como herramienta para tu despertar. Despertar. Din. Condición, muerte de un compañero. Superar un miedo extremo. Se cumplió la condición y, habilidad especial, se volvió usable. La ventana de estado reaccionó a las muertes de los compañeros. Cuantos más compañeros de Lien estaban en peligro, más incapaz se sentía de protegerlos y más crecía su ira, fortaleciendo su habilidad. ¿Acaso este poder fue realmente otorgado para proteger a sus compañeros? ¿O era una recompensa por matar a compañeros que podrían interferir con la iglesia de la diosa? Entonces, Emily estaba destinada a convertirse en santa y yo lo detuve, porque podría haber sido una amenaza para la iglesia de la diosa. Aún no había ocurrido, pero la realidad de que habría sucedido sin Vargan hizo temblar a Lien. Mientras tanto, Vargan, que no se veía afectado, respondió con tranquilidad. Hectómetros. No está del todo mal. Bueno, por ahora, es suficiente entenderlo hasta ese punto. Sususun. Después de terminar la conversación, Vargan movió su maná para restaurar el mundo a su estado original. La escuela, que antes estaba bañada por la luz del atardecer, ahora se había oscurecido con la noche. Lien temblaba en las puntas de sus dedos y murmuraba repetidamente. Aún tenía muchas cosas que quería confirmar con Vargan, pero su mente no funcionaba correctamente. El mareo se sentía como si le hubieran golpeado fuertemente en la parte trasera, con un martillo. Lien, no has olvidado los asuntos que acordamos previamente, ¿verdad? Lo sé, lo recuerdo. Al ver tu reacción, me pregunto si realmente lo haces. No importaba lo impactante que fuera el contenido, Lien decidió soportarlo. Él volvió a enfocar sus ojos temblorosos y dijo, está bien, bien, eso es suficiente. Por el peor punto de bifurcación que mencioné, ya se ha desviado, ¿no es así? Emily sobrevivió y se convirtió en santa. Misella, aunque no es una heroína, regresó viva a su ciudad natal. Francesca sigue investigando sin problemas y Alicia ha alcanzado un nivel superior al que se vio en la obra original. Aquí, debería ser un momento para derramar lágrimas de alegría, no para el arzobispo Rom, sino para el héroe Lien. Vargan dijo esto, y Lien pensó, sí, la progresión ha cambiado. Los eventos actuales son diferentes de cuando Arterion era el protagonista, y probablemente diferente de cuando él mismo fue el protagonista. El camino alterado por Vargan. Entre ellos, los eventos particularmente destacados, tomar a Alicia como vasalla, despertar y enseñarle su talento antes que en la historia original. Árbol frutal, reuniendo y cultivando los talentos de la academia. Santa Difelia, quien se convirtió en presidenta del consejo estudiantil, sirvió como el centro de la academia y el liceo, formando la base de la nueva facción de la iglesia. El villano Vargan, ahora arzobispo, liderando una facción masiva. Entonces, finalmente, Lien se dio cuenta, lo que Vargan pretendía. Tú planeas obliterar la iglesia de la diosa desde dentro y fuera, por eso te convertiste en arzobispo. Chiyik. El cuerpo de Vargan y el espacio circundante comenzaron a ondular. El tiempo parecía casi agotado. La conversación ha sido lo suficientemente larga. Estoy ocupado, así que no puedo seguir actuando como tu maestro. Espera, todavía queda mucho por hacer. De aquí en adelante, interpreta y actúa como creas conveniente. Protagonista, idiota. Yo ya te he puesto la mesa, eso es suficiente. ¿Esperas que también te dé de comer? Chijiji. Las partículas que formaban a Vargan se dispersaron. Al verlo desintegrarse rápidamente, Lien gritó apresuradamente. Palabras que nunca imaginó decir en esta situación. Al menos dile todo a Alicia. Después de que te fuiste, durante 4 años, Alicia no ha sonreído ni una vez. Absurdamente, de verdad. Era tan absurdo que no pudo evitar reír. ¿Fue culpa lo que brevemente surgió porque podría haber traicionado a Alicia? Sin embargo, en el proceso de revelar que era un personaje de una novela, ese tipo se había preocupado por Alicia. Definitivamente era aún más idiota que en la historia original. Preocupación inútil, dijo Vargan justo antes de desaparecer junto con el espacio. Vargan, sentado en la habitación, estaba moviendo mana. Pronto el hechizo terminó, y abrió los ojos. Alicia, murmuró, exhaló profundamente, como si soplara el humo de un cigarrillo. Una mujer de cabello blanco a la que no había visto ni con la que no se había cruzado desde que se unió a la fe de la diosa. En verdad, la había evitado deliberadamente. No había nada que decir, ni necesidad de decir nada. Escuchar noticias sobre ella era suficiente. Cualquier interés adicional era una emoción innecesaria. Chirrido. Vargan salió de la habitación y caminó por el largo pasillo. Con una fuerte autoridad dentro de la iglesia de la diosa venía una inmensa responsabilidad y montones de deberes. Aunque la noche fuera avanzada, cuando la luna brillaba con más intensidad, no podía dormir. Felicidades por tu nombramiento como oficial ejecutivo, Vargan.
El arzobispo de las Flores, Beris, se encontró con él en el pasillo. En el pasado, durante los días de festival de la academia, ella había irrumpido con obispos, exudando un fuerte aroma floral como un perfume ambulante. Plantas crecían por todo su cuerpo. Beris levantó las comisuras de sus labios y habló con una voz coqueta. Ahora puedes manejar un poder sin igual. Realmente asombroso. ¿Cuál es tu asunto? Jeje, siempre debe haber un asunto entre quienes sirven al mismo cardenal. Podría simplemente haber venido porque quería verte. Si no hay asunto, me iré. Tengo mucho que hacer. Beris bloqueó el camino de Vargan, mirándolo con ojos llenos de interés. La luz de la luna es tan hermosa y tú sigues trabajando. ¿Qué importa? Importa. Eres un arzobispo. Necesitas ser más honesto con tus deseos y expresarlos directamente. Beris extendió su dedo, acariciando suavemente el pecho de Vargan. Aunque él dijo que no había ningún asunto, parecía que ella tenía algo que quería decir. Vargan, ¿cómo puedes ser tan hermoso? Beris, una buscadora de la belleza, dijo. Desde una posición lo suficientemente cercana como para ser abrazada, levantó ligeramente la cabeza, moviendo sus labios de un rosa pálido. Esta mandíbula y nariz tan marcadas, tus ojos más oscuros que el grafito, y tus habilidades, que excepcionales, si no fueras humano, te habría llevado directamente a mi dormitorio. Habla a tu antojo. Oh, cierto. Puedes usar al menos algo del poder de Kamijin, así que quizás no, eres humano. Una risa llena de emoción personal. Beris, exudando un aroma embriagador, se puso de puntillas y susurró al oído de Vargan. ¿Qué piensas? ¿Vargan es humano o no? Lo descubriremos hoy. Vargan miró a Beris y respondió sin un atisbo de vacilación. Hazte a un lado. ¡Qué frío! ¿Tienes a otra mujer en mente? Ah, ¿podría ser esa chica? ¿Esa chica? Beris se distanció un poco, apoyó su dedo en la barbilla, fingiendo reflexionar sobre recuerdos pasados. La hermana de Salesius, Alicia, la heroína de cabello blanco que fue llevada, como paje en la academia. Entonces era una tontería. ¿De verdad una tontería? Me iré ahora. El tiempo que se pasa aquí es tiempo perdido. ¿Realmente te vas? Mientras Vargan pasaba junto a ella por el pasillo, Beris habló. Su tono tenía un matiz significativo mientras lo molestaba. Esa chica, parece que Separd está desesperado por atraparla últimamente. ¿No sería una pena dejar que se la lleven? Era la niña que estabas criando, diligentemente para incorporarla a la fe de la diosa. Y, en cuanto a mí, odio perder algo ante otros. Prefiero destruirlo antes que dejar que alguien más lo tome. ¿Quieres decir que debería matar a Alicia? No, no es necesario que intervenga el oficial ejecutivo. Esa niña es una heroína, que ya he reparado. No he visto a Salesius desesperarse personalmente, pero quiero crear un rostro lleno de desesperación justo antes de la muerte yo misma. El rostro de Beris se sonrojó. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa sádica. Vargan, escuchando en silencio, respondió, haz lo que quieras. Oh, qué insensible, entonces tomaré eso como mi instrucción. Sin embargo, ¿realmente puedes manejarlo? ¿Qué quieres decir? Beris levantó una ceja. Una ligera distorsión apareció en su rostro, que antes estaba lleno de sonrisas. Quiero decir exactamente lo que dije, puedes manejar a Alicia tal como está. Ahora, ¿me estás subestimando? No, simplemente tengo a Alicia en alta estima. Escuché que ahora está en el 9º lugar entre los héroes, pero creo que sus logros actuales superan eso. ¿Y por qué crees eso? Preguntas lo obvio. Vargan sonrió con suficiencia. No mostró ni un rastro de duda. Alicia es la mayor obra maestra fallida que he creado con tanto esfuerzo. Capítulo 293. Capítulo 293. Dentro de la enorme fortaleza, los Altife continuaban su entrenamiento. 3000 obispos se movían en perfecto orden. Fieles subordinados de Belt, cumplían las órdenes de Vargan sin vacilar. Algunos obispos consideraban deshonroso seguir órdenes humanas, pero no podían mostrarlo abiertamente. El rango de Vargan era ejecutor, oficial ejecutivo, uno de los dos únicos entre los arzobispos. Además, siendo muy favorecido por el cardenal Belt, no sería bueno perder su favor sin razón alguna. Uluyar Batallón, expandan su formación. Tan pronto como Vargan habló, los obispos del primer batallón, responsables de la defensa en este ejercicio, se movieron en perfecta sincronización. Formaron sus líneas como alas extendidas, listos para bloquear al segundo batallón que se precipitaba hacia ellos, tal como se les había informado previamente sobre la estrategia. Juan, al chocar los dos batallones, estalló un fuerte clamor. Cuando comenzó el feroz choque de las dos fuerzas, el polvo, los gritos y el calor se elevaron intensamente. 3 batallón, carguen. En ese momento, la fuerza externa distante, los obispos del tercer batallón, atacaron la retaguardia del primer batallón. Rodeado por ambos lados sin escapatoria, el primer batallón tuvo que ajustar su formación en medio del tumulto, continuando la feroz batalla. Un joven con cuernos de carnero, el obispo de rango superior, Ciclamen, pertenecía al primer batallón. Cuando estaba en peligro, gritaba un grito lo suficientemente fuerte como para dejar sordos a los que estaban cerca. ¡Cuá! Alguien que le cierre la boca a ese bastardo. Los obispos tanto del segundo batallón como del tercero batallón, atacando desde atrás, se congelaron y retorcieron de dolor. El ataque de área amplia de Ciclamen, siempre utilizado,
ahora causaba estragos. Observando desde el puesto de mando, Vargan entrecerró los ojos y luego sonrió. Ha valido la pena traerlo todo este tiempo. Vargan evaluó así la situación del campo de batalla simulado. Ciclemen gritó, pero sorprendentemente, los obispos de su propio primer batallón permanecieron ilesos. Solo los segundo y tercero batallones enemigos sufrieron daños. Ciclamen había aprendido a controlar mejor su poder. Eso es suficiente, el entrenamiento termina aquí. Considerando imposible continuar, Vargan concluyó el ejercicio. Los obispos agotados finalmente recuperaron el aliento, y algunos incluso colapsaron por el cansancio. Solo entonces Vargan retiró la presión de maná que había estado oprimiendo el campo de entrenamiento. Los obispos habían estado entrenando en un ambiente con una gravedad varias veces mayor a la normal. Vargan anunció nuevamente que el entrenamiento de hoy había concluido. Los obispos finalmente pudieron descansar cómodamente. «Queja, ejecutor, estás desesperado porque no pudiste devorar a los obispos». El arzobispo Blue Lance se acercó, riendo a carcajadas. Apoyó una larga lanza sobre su hombro, con ambas manos colgando sobre ella. Obispos en entrenamiento táctico, no importa cuántas veces lo vea, nunca me resulta familiar. En comparación con los humanos, los Altife individuales poseían habilidades físicas y fuerzas superiores. Impulsados por el instinto, rara vez recibían un entrenamiento adecuado. Especialmente los ejercicios tácticos que enfatizan la cooperación comunitaria eran raros. Los únicos en quienes confiaban y seguían eran los Altife superiores a quienes juraban lealtad. Otros Altife del mismo nivel no eran considerados aliados con quienes cooperar. Al leer la expresión de Blue Lance, Vargan habló. «No pareces contento de que me haya convertido en Exegeter, ¿verdad?» «Caja, por supuesto, es frustrante, pero no es porque seas humano, es porque un arzobispo recién nombrado está por encima de mí. Eso por sí solo es molesto. Si quieres, puedo demostrar mi fuerza de nuevo en cualquier momento». Vargan movió su maná visiblemente, dejando que Blue Lance lo entendiera. Blue Lance resopló y negó con la cabeza. «Basta, ya conozco tu fuerza. Aunque me gusta pelear, no soy tan tonto como para desafiarte inmediatamente después de haber sido derrotado hace solo unos días. Entonces eso es afortunado». Vargan calmó el maná feroz que había estado emanando. Siempre listo para mostrar su poder, la presencia de Vargan era especialmente fascinante para Blue Lance, que era medio humano, realmente un humano intrigante. Blue Lance sonrió con suficiencia. Después de una pequeña charla sobre Vargan y las tropas, pasó al tema principal. El Consejo Rectangular comenzará pronto, así que deberíamos movernos. El Consejo Rectangular es una reunión convocada para asuntos importantes, solo para arzobispos o superiores en la iglesia de la diosa. Lo sé, ya estaba a punto de moverme. Interrumpí. Vine hasta aquí solo para informar. Si es el Consejo Rectangular, ¿también se discutirá la selección del arzobispo? Ciclamen intervino de repente en la conversación entre Vargan y Blue Lance. Aunque tímido y temeroso de ascender a arzobispo, parecía anticiparlo en secreto. Vargan asintió. Sí, hace 5 años, cuando se celebró el último Consejo Rectangular durante la selección de Blue Lance como arzobispo, fue así. Por supuesto, esa no será la tema principal esta vez. Finalmente, estoy más nervioso de lo que pensaba. Ciclemen tragó saliva con fuerza, y Blue Lance se rió a carcajadas. «Caja, no hay de qué preocuparse. Pasamos por tantas dificultades y crees que no puedes convertirte en arzobispo. Bueno, esa preocupación existe, pero ese puesto en sí, el Consejo Rectangular, sí, una reunión de cardenales y otros arzobispos, estarán todos los moderados y neutrales formidables. No creo que pueda asistir aunque me convierta en arzobispo. Qué cobarde». Blue Lance le dio una palmada fuerte en la espalda a Ciclemen. Ciclemen gimió, casi llorando por la fuerza. Mientras tanto, Vargan percibió el maná de otro arzobispo que acababa de llegar. «Desde que Purupuru ha llegado, todos están aquí. Ese viejo. Pensé que llegaría tarde desde lejos, pero logró llegar justo a tiempo. Este lugar, el nido y la fortaleza de Bel. Actualmente, no hay menos de 4 arzobispos en esta fortaleza. Vargan, Blue Lance, Beris, Purupuru. Todos los arzobispos bajo el cardenal Belt se habían reunido. Su fuerza combinada era suficiente para derrocar a una gran nación si así lo desearan. Apretando sus manos con nerviosa anticipación, Ciclemen de repente hizo una pregunta. «Pero, ¿por qué se han reunido todos aquí? La reunión del consejo se celebra en medio del mar. Tomaría un tiempo llegar desde aquí». Ciclamen. «Niño tonto, ¿aún no conoces al cardenal a quien sirves?» Sí lo conozco. Es el cardenal Belt, ¿verdad? El que controla el espacio». Así es, niño». Blue Lance sonrió con una ligera mueca. Vargan y Blue Lance se acercaron a la cámara de audiencia de Bel. Frente a las enormes puertas, el arzobispo Purupuru ya estaba esperando. Era un hombre de mediana edad, que mostraba una considerable edad. Sin embargo, los ojos de Purupuru, tan agudos como siempre, estaban fijos en Vargan y Blue Lance. «Así que son ustedes». «Caja, ha pasado un tiempo. No, me alegra ver que aún se ven bien. Me preocupaba que se desmayaran de agotamiento antes de llegar aquí». «Todavía no, arzobispo Purupuru». Al acercarse a él, la pequeña bestia divina de los 12 que había estado descansando en el bolsillo de Vargan despertó y salió.
El hada blanca voló alrededor de Purupuru, emitiendo sonidos incomprensibles de admiración. Luego voló de regreso y se posó en el hombro de Vargan. Purupuru miró al hada en silencio antes de hablar. Parece tener unos 4 años ahora. El crecimiento de las 12 bestias divinas siempre es rápido. ¿Envidias a este niño? Vargan dijo esto, burlándose de las 12 bestias divinas posadas en su hombro, con sus dedos. Purupuru negó con la cabeza. ¿Envidia? Para nada. Este niño ya te ve como una figura paterna. Asume toda la responsabilidad y cuídalo hasta el final. Purupuru, no hay necesidad de preocuparse por eso. Puedo asegurarte, después de haber estado con él un tiempo, que el ejecutor valora al menos a sus familiares y a las 12 bestias divinas por encima de todo. Blue Lance respondió en su nombre. Purupuru murmuró, qué alivio, y mostró una leve sonrisa compasiva. Después de jugar con las 12 bestias divinas hasta quedar satisfecho, Vargan observó cómo el hada regresaba al bolsillo de su chaqueta y dijo, parece que no, trajiste tus 12 bestias divinas. Un comentario casual, como si hablara de una mascota. Solo Vargan, quien llevaba las 12 bestias divinas, y el arzobispo Purupuru, podían conversar de esta manera. Nuestros hijos quedaron en el nido. A diferencia de tu hijo, es imposible llevarlos en un bolsillo. Purupuru tenía 12 bestias divinas a su servicio. Además, habiendo entrenado monstruos más que a los insensatos altifes, era similar a Vargan en el campo de los familiares. Vargan comentó sobre esto. Quizás es porque es el nieto de quien una vez fue llamado el Rey Demonio. Realmente trata a las 12 bestias divinas como si fueran sus propios hijos. El Rey Demonio es una figura singular de tiempos antiguos, gobernante de todos los monstruos como la cúspide de las 12 bestias divinas. Purupuru era su sucesor, una figura solo registrada en leyendas. Rey Demonio. Nuestra familia ya juró lealtad a la diosa desde la época de mi padre. ¿Qué historias tan anticuadas traes? Purupuru sabía poco sobre su abuelo. Después de ser derrotado por la diosa, sus recuerdos fueron borrados. Incluso su padre sabía poco del Rey Demonio, y las historias sobre el Rey Demonio habían desaparecido del mundo. Ahora, él era simplemente un arzobispo que seguía a la diosa, específicamente el Cardenal Bell. Oh, vaya, ya están todos aquí. No. Finalmente llegó, la arzobispo de las flores, Beris. La mujer, sonriendo suavemente a todos, se acercó a Vargan con naturalidad, sus zapatos haciendo clic sobre el suelo. Hoy también luces apuesto, Executor. Pensé que irías directamente a enfrentar a Alicia, pero no lo hiciste. Como arzobispo, no puedo simplemente ignorar la reunión del consejo. Hay un momento particular que estoy esperando. Espera con ansias más tarde. Exudando un fuerte aroma floral, Beris se acercó, intentando coquetear con Vargan. Sin embargo, su llegada también señalaba la reunión de todos los arzobispos, y el jefe de la fortaleza seguramente lo habría sabido. Mis hijos. Una voz femenina suave y autoritaria resonó por el pasillo. Sin embargo, tenía peso y autoridad. Mientras su voz resonaba, las grandes puertas frente a ellos comenzaron a abrirse. Creak. Una puerta enorme, de al menos 20 metros de altura, se abrió por ambos lados, revelando una gran presencia. El inmenso aura presionaba sobre todos, enviando escalofríos por la piel de los arzobispos. Paso a paso, los 4 arzobispos de rodillas se inclinaron en señal de respeto. Levántate. Con enormes cuernos y una altura que superaba incluso a la de un hombre adulto, el cardenal Bell, vestido de blanco y negro, habló. Al dar la orden, los arzobispos se pusieron de pie. Bell inspeccionó a cada uno de sus preciados hijos, esbozando una sonrisa encantadora mientras movía la mano. En lugar de las puertas abiertas, apareció una boca gigantesca. Sus innumerables dientes afilados a la vista, un puente que conecta espacio con espacio, una parte del poder divino de Bell. Los otros cardenales ya están en la asamblea. Para cualquier discusión pendiente, conversaremos después de la reunión. El cardenal Bell y los 4 arzobispos se dirigieron hacia la asamblea, ubicada en medio del mar. Capítulo 294. Capítulo 294. Señora Bell, si en el próximo consejo rectangular surgen quejas sobre mi posición como verdugo, es posible que tengamos que atenderlas en cierta medida. Cuando Vargan recibió el puesto de verdugo de Bell, se lo comunicó a ella. Cuando Bell preguntó por qué era necesario, aunque le había sido concedido por su autoridad como cardenal, Vargan respondió, incluso entre los obispos de la facción intransigente que te siguen fielmente, señora Bell, hay muchos que ven mi existencia con desagrado. Solo puedo imaginar cómo es en otros lugares. Un humano que había asegurado rápidamente su posición dentro de la iglesia de la diosa Vargan, recibió un trato especial por parte del cardenal Bell. Por lo tanto, sintió la necesidad de dar un paso atrás. Más precisamente, sintió la necesidad de aparentar dar un paso atrás. El monopolio naturalmente despierta envidia. Eso aplica tanto a humanos como a altive. Mostrar un momento de vacilación es una buena manera de calmar sus celos. Niño, dime exactamente lo que estás pensando. Siguiendo la instrucción de Bell, Vargan levantó las comisuras de la boca en una sonrisa astuta y habló. No cualquier persona, sino un ser grandioso. Mi posición fue concedida por el cardenal. Por muy arrogantes que sean los arzobispos de la facción moderada, no pueden cancelarla imprudentemente. Sin embargo,
harán todo lo posible por debilitarla. Vargan dijo esto. Quería que debilitaran su autoridad. Lo importante es mantener la posición de verdugo. Es difícil obtener la posición inicialmente, pero una vez sentado y organizando el entorno, no es tan complicado. Una vez que pudo mantener la posición, el resto fue solo cuestión de tiempo, y Vargan tenía la intención de expandir su influencia aún más. Bell respetaba y aceptaba este pensamiento de Vargan. En una vasta sala llena de oscuridad, gruesos pilares se alzaban intermitentemente, pareciendo solitarios. En el espacio aparentemente vacío, había 4 mesas largas. Las mesas estaban dispuestas formando un cuadrado. Una mujer de cabello púrpura sentada en una de las mesas pensó, arzobispo Vargan, el que completó las escrituras. Una leyenda transmitida dentro de la iglesia de la diosa. Se decía que quien completara las escrituras aparecería para iluminar el futuro de la iglesia de la diosa. Sin embargo, pocos conocían esta leyenda. Incluso dentro de la iglesia, solo los arzobispos, algunos cardenales, y quizás el obispo Ultreman. Era la primera vez que lo veía en persona. Se necesitaba recopilar más información. Mientras pensaba esto, llegó la facción intransigente. Sus asientos ya habían sido predeterminados. ¿Has llegado, Bell? 2 mesas estaban vacías. Una vez que Bell y los arzobispos intransigentes se sentaron en una de las mesas, la mujer de cabello púrpura sentada frente a ellos saludó a Bell, quien levantó sutilmente las comisuras de su boca. Los 2 asientos vacíos ahora parecen bastante naturales. Eman, el líder de la facción moderada. Junto a ella estaban 5 arzobispos, recordando la época en que la mesa estaba completamente ocupada, incluidos los arzobispos Sagan y Ami, parecía algo modesta. El comentario de Bell, cargado de sarcasmo, fue respondido de manera directa. Por Eman, parece que el espacio para sentarse de su lado está más apretado que antes. Hace apenas 4 años, Bell tenía bajo su mando solo a 2 arzobispos, pero ahora era diferente. Con Vargan y Blue Lance uniéndose a la facción dura, podían rivalizar con la facción moderada. Así que ella es la cardenal Eman. Mientras Bell y Eman mantenían una tensión sutil, Vargan escaneaba silenciosamente la sala, memorizando los rostros de los cardenales y arzobispos. Primero, la cardenal Eman. A pesar de su tono suave, su aura naturalmente única era escalofriante. Aunque la veía en persona por primera vez, Bell la había llamado Eman, así que debía ser seguro. Cabello púrpura, apariencia delicada y femenina, ojos profundos. Su aspecto coincidía con la descripción en la novela. Para Bell, la líder de la facción intransigente, ella es como una rival jurada. Y el autor. Vargan desvió su mirada hacia otra mesa. Un arzobispo familiar, Salesius, sentado con un hombre, el cardenal científico loco Separ, simplemente observaba la situación con una risa siniestra, y parecía que el arzobispo Glass Alabolas no había sido llevado. Imitaba a un anciano, vistiendo algo parecido a una máscara infi, aunque cauteloso y rara vez mostrando su verdadera apariencia, incluso aquí tomó precauciones. Pero ya he visto a Separd antes. Vargan recordó haber entrado en la prueba para adquirir su primer hechizo único. Un hombre que viajaba con Chugenarse en un pasado lejano. El que se presentó como Lafes, sin duda era la forma pasada del cardenal Separd. Ami y Sagan permanecieron sin cambios, por lo que Separd, si no fue modificado, debería ser como era. Incluso si fue modificado, vale la pena notar sus hábitos. Finalmente, la mirada de Vargan se posó en un hombre sentado en la mesa de la facción moderada, arzobispo Hippous, llamado el Verdugo. Conocido por su excepcional fuerza física entre los arzobispos, su piel morena parecía dura y resistente. Considerando que la posición de Verdugo fue creada para Hippous, uno puede imaginar su fuerza. Si hay héroes como Elión o Sylvester, entonces en la iglesia de la diosa, Hippous, sería comparable. Parece que tanto como me interesan ellos están igualmente interesados en mí. Vargan había sido una figura notable incluso antes de unirse a la iglesia de la diosa. Un héroe prospectivo que se une repentinamente y provoca un cambio revolucionario naturalmente atrae atención. Gracias a él, la facción radical se había expandido rápidamente, un hecho que nadie aquí desconocía. Aunque no lo mostraban, el cardenal Eman, el cardenal Separd y el Verdugo Hippous estaban observando a Vargan de cerca. Ahora que todos están reunidos, comenzaremos el consejo rectangular. Permítanme presentarme primero. Hace mucho que no nos vemos. Soy el obispo Ultreman, operador del terrario, un salón de comercio universal. En ese momento, la luz que iluminaba la mesa parpadeó, y Ultreman apareció en el centro de la mesa. Se quitó el sombrero de copa y se inclinó profundamente ante los seres exaltados. Luego continuó con el desarrollo de la sesión. Ultreman, quien administra una parte significativa de las finanzas de la fe de la diosa, es un obispo que ejerce considerable influencia dentro de la iglesia. Alegando neutralidad, se le confió la supervisión de la reunión. La tensión se extendió entre las facciones reunidas alrededor de los cardenales. Ultreman habló con fluidez, planteando el primer punto del orden del día de la reunión. Actualmente, hay 11 asientos de arzobispos ocupados en la iglesia de la diosa. Es raro en la historia ver tantos asientos vacantes para arzobispos. Por lo tanto, necesitamos seleccionar nuevos arzobispos, reduciendo candidatos entre los obispos actuales. Antes de eso,
hay un asunto que debe discutirse primero. Eman interrumpió el desarrollo de la sesión. Aunque fue una interrupción inesperada, Ultreman preguntó con naturalidad. Señor Eman, ¿podría explicar el asunto? Arzobispo Bargan. En cuanto a que recibió el título de oficial ejecutivo del Cardenal Bell, las palabras de Eman hicieron que se formaran arrugas cerca de los ojos de Bell. ¿Estás diciendo que mi hijo no es apto para ser oficial ejecutivo? Ya ha demostrado logros y poder militar suficientes. Reconozco sus logros y poder. Sin embargo, claramente es humano. Simplemente colocarlo en el asiento de arzobispo ya genera controversia, por lo que sería inapropiado elevarlo arbitrariamente a oficial ejecutivo. Bell. Jaja. Palabras divertidas, Eman. Hablas con audacia a pesar de estar alineado con las facciones de forma y sin forma. Las facciones de forma y sin forma consisten únicamente en creyentes humanos. Aunque puedan parecer facciones separadas, ambas comparten las mismas raíces. Dentro de la facción moderada, Eman respondió a la observación de Bell. Históricamente, los creyentes de las facciones de forma o sin forma nunca han llegado a ser arzobispos. El caso del arzobispo Bargan es extremadamente excepcional. Aunque su logro al derrocar Academia le permitió alcanzar el asiento de arzobispo, la historia cambia cuando se supone que debe liderar a los arzobispos, como oficial ejecutivo. Entonces, está sugiriendo revocar el título de mi hijo y reducirlo a un arzobispo común. Eso sería lo ideal, pero considerando la posición del cardenal Bell, elegiremos un punto intermedio. Eman se volvió para mirar a Bargan. Ella habló como si diera una orden. Reconoceremos parcialmente la posición del oficial ejecutivo Bargan. Sin embargo, este reconocimiento está limitado únicamente dentro de la facción dura, y él no podrá ejercer autoridad de oficial ejecutivo sobre las facciones moderada o neutral. En otras palabras, Bargan, a pesar de ostentar el título de oficial ejecutivo, no podía mandar ni controlar a Eman, Separd u otros arzobispos fuera de la facción dura. Mientras Bell entrecerraba los ojos, lista para intervenir, Separd, que había estado observando en silencio, se rió entre dientes. De acuerdo, el humano llamado Bargan es extraordinariamente interesante, pero no puedo permitir que se entrometa en mi trabajo. Por supuesto, si ahora dejara la facción dura y se uniera a mis subordinados, eso sería otra historia. Separd, es divertido verte adulando a Eman. Di lo que quieras. Yo persigo la practicidad por encima de todo. Jejeje. Bell mostró un claro desagrado. Mientras tanto, Bargan, sentado a su lado, susurró con calma y, con el permiso de Bell, levantó la mano. Por favor, hable, arzobispo Bargan. Entiendo completamente y empatizo con las opiniones de los dos cardenales. He hecho mi rápido ascenso al puesto de oficial ejecutivo como humano causa bastante revuelo. Sin embargo, estoy agradecido por su reconocimiento parcial de mi posición. Como noble, Bargan se inclinó de manera correcta y sencilla. Continuó con una sonrisa agradable. Entonces, según su consideración, continuaré en el puesto de oficial ejecutivo, con autoridad parcial. Me abstendré de emitir órdenes o interferir con los arzobispos fuera de la facción intransigente. Bargan aceptó el arreglo más fácilmente de lo esperado. Bell, quien le había susurrado antes, no ofreció comentarios adicionales como si todo hubiera sido previamente acordado. Entonces está decidido. Eman sintió como si la estuvieran engañando. Observando a Bargan y Bell, ambos astutos, solo pudo intentar ignorar la sospecha persistente. Entonces, el asunto respecto al arzobispo Bargan se concluirá aquí. Sin embargo, parece que necesitamos ajustar el calendario. Si procedemos ahora con la selección de nuevos arzobispos, es probable que surjan disputas, así que primero, abordemos el segundo punto de la agenda. Ultreman evaluó la atmósfera y luego presentó un tema que captó la atención de todos los presentes, no un debate, sino una discusión. La Gran Guerra. Discutamos la colosal guerra que aplastará sin piedad a la persistente humanidad. Capítulo 295. La humanidad posee instintos de supervivencia verdaderamente asombrosos y repulsivos. La larga historia con la Iglesia de la Diosa lo demuestra. Han sido masacrados y devastados sin cesar, pero con una vitalidad como la de las malas hierbas, han continuado existiendo y luchando contra nosotros. Ultreman, habiendo cambiado el tema a la Gran Guerra, continuó hablando con naturalidad. Transmitió una sutil matiz de reconocimiento hacia la humanidad mientras evitaba que la atmósfera se volviera demasiado pesada. Con gestos que no eran exagerados, captó la atención de todos. Ultreman prolongó su discurso con un largo floreo. Sin embargo, la persistencia de la humanidad también fue una condición necesaria para la Iglesia de la Diosa. Comparó a la Iglesia de la Diosa con los amos y a la humanidad con el ganado. Los cerdos saben mejor y proporcionan más carne cuando se engordan antes de ser sacrificados. La humanidad no es diferente. Los necios creen erróneamente que el mundo les pertenece, pero nosotros sabemos lo contrario. La sangre y el maná de la humanidad eran, en última instancia, ingredientes para el sacrificio. Eran ganado que desconocía que ellos mismos eran ofrecidos como ofrendas. No, quizás incluso si lo supieran, no habría forma de resistir. A lo largo de largas eras, capa tras capa, entre los incontables humanos como insectos en enjambre, ocasionalmente surgían aquellos llamados héroes.
pero ellos no lo saben. La esperanza para el nacimiento de héroes no era solo suya. Ultraman enfatizó que la existencia de los héroes que se enfrentaron valientemente contra la Iglesia de la Diosa por la liberación de la humanidad también beneficiaba a la Iglesia de la Diosa. Ganado de primera calidad, cosas perfectas para cortar como cabezas de cerdo, que se colocan en el altar sacrificial. Cuánto debió haberse deleitado el Papa al probar un maná y sangre tan excelentes. Ultraman mostraba una expresión de éxtasis solo con imaginarlo. Calmó su respiración ligeramente excitada, señalando que había llegado el momento. La gran guerra, el tiempo de la matanza, finalmente ha llegado. Ultraman se refirió a la guerra final entre la humanidad y la Iglesia de la Diosa, como una matanza. Debemos llevar a cabo una masacre mayor que cualquier guerra registrada en la historia. El ganado ya está bien alimentado, con las ofrendas dadas hasta ahora, y la sangre y el maná que se ofrecerán esta vez, el Papa podrá descender sobre esta tierra. Para ellos, la guerra era un sacrificio a gran escala. Era un proceso para liberar al Papa Bael sellado. Jajaja, maravilloso, espléndido. Finalmente, podemos erradicar por completo a estos humanos insolentes. La atmósfera en el salón se calentó. Los arzobispos, antes tensos por la tensión entre los cardenales, comenzaron a vitorear con entusiasmo. Eran seres hechos para seguir el deseo. El salón confinado y ordenado no les convenía. Bajo un único propósito, los arzobispos, sin dudarlo, expresaron su disgusto hacia la humanidad. No subestimen a los héroes. Una voz masculina profunda resonó por el salón. Ultraman, intrigado, lo miró con interés, como si estuviera sorprendido de que hubiera hablado en absoluto. Que el arzobispo Hippous, llamado el ejecutor, diga algo así. ¿Hay alguna razón especial? La piel marrón y dura del ejecutor Hippous y sus ojos redondos, como ojos de pez, con el blanco visible, le daban una voz profunda y resonante. Después de la batalla con los llamados héroes, ¿ya has olvidado que el cardenal Camigin pereció hace 4 años? La batalla de las élites, justo antes de que Academia colapsara. La Iglesia de la Diosa perdió a un cardenal por primera vez. Uno de los pilares que creían que nunca caerían se había roto. Naturalmente, los Altife quedaron conmocionados y se formó un renovado sentido de vigilancia hacia la humanidad. Ultraman, entiendo tu intención de menospreciar a la humanidad, pero no. Deberíamos reconsiderar si lo que necesitamos ahora es cooperación y unidad. ¿O pensamiento racional? En efecto, Ixequieter Hippous, tus palabras son perfectamente acertadas. Parece que he hablado imprudentemente. Me disculpo. Como señaló Hippous a Ultraman, los otros arzobispos guardaron silencio de inmediato, como si se hubiera extinguido un fuego. No importa cuán obstinados fueran los arzobispos, eran corderos ante los cardenales y el Ixequieter Hippous. Oh, Vargan, observando a Hippous, quedó impresionado internamente. En efecto, los Altife impulsados por el instinto y la emoción tienden a reaccionar de inmediato, ya sea calmándose o exaltándose. Aunque la muerte del cardenal, un evento importante, ocurrió hace apenas 4 años, las palabras de Ultraman nos habían influenciado fácilmente, un claro ejemplo. Sin embargo, ocasionalmente, una figura imponente como Hippous mantenía el equilibrio. Aunque los arzobispos nunca habían experimentado directamente el poder de Hippous más allá de la descripción en la novela, parecía que su presencia estaba más profundamente arraigada en la jerarquía de los arzobispos de lo que se había anticipado. Ultraman, tras disculparse profundamente, aclaró su garganta y habló. La humanidad puede ser ganado para el regreso del Papa, pero, como acaba de mencionar el Ixequieter Hippous, la precaución es realmente necesaria, especialmente con el héroe mejor clasificado, Sylvester, y el segundo clasificado, Elión. El salón murmuró nuevamente al escuchar esos nombres familiares. Aunque Sylvester, ahora destinado en la iglesia central para proteger a los altos funcionarios de Yggdrasil, en el pasado había decapitado a un arzobispo. Elión, clasificado en segundo lugar, también era formidable. Si se enfrentaran directamente con estos dos héroes, incluso los arzobispos de alto rango podrían desconocer su destino. Sylvester, Elión, no solo estos héroes famosos, sino que los héroes recién emergentes también son amenazantes. Entre ellos, Alicia, quien obtuvo el título de semidiosa en tiempo récord, es especialmente notable. El récord de Alicia no solo se trataba de ser llamada semidiosa, fue la más rápida en alcanzar un rango de un solo dígito entre los héroes. Como espadachina mágica que armonizaba tanto la magia como la esgrima, había dominado sus técnicas únicas y su aura roja había alcanzado la trascendencia. Los récords que estableció fueron incluso más rápidos que los de la legendaria Gulemacia del pasado. Alicia que, un material que querría obtener a toda costa. Cuando se mencionó el nombre de Alicia, el cardenal Separt se rió entre dientes. Salesius, sentado a su lado, permaneció sin expresión. Sus ojos carecían de vida, como si toda emoción se hubiera desvanecido. Al observar esto, el cardenal Emán preguntó, «Por cierto, Separt, ¿por qué trajiste a Salesius pero dejaste viva a Alicia? Si la hubieras traído entonces, tal vez tus arzobispos subordinados habrían aumentado. Para ahora, ¿te refieres a cuando conocí a Salesius por primera vez?» Sí, incluso al recordarlo ahora, parece un desperdicio. También esperaba talento en el hermano de este. Sin embargo,
Aún así no la trajiste, ¿debió haber alguna razón? Antes de que el experimento tuviera éxito, existía el riesgo de que Salesius se hubiera suicidado, así que dejé espacio para esa posibilidad. Sea cual sea la criatura con la que experiments, necesitas crear un ambiente adecuado. Y ahora, con las emociones de Salesius completamente desaparecidas, no importa qué experimentos se realicen en Alicia, Salesius ni se suicidará ni resistirá. Sin embargo, Eman, si quieres responsabilizar a alguien por Alicia, no debería ser al autor, no a mí. Después de todo, él es quien despertó su talento. Separd señaló a Vargan con un dedo envejecido, soltando una risa desagradable. Naturalmente, la atención de la asamblea se centró en Vargan debido a la conversación de los cardenales. Vargan inclinó la cabeza en señal de disculpa. Con respecto a eso, claramente es mi culpa. Debido a un error de cálculo, no logré incorporar a la Alicia criada en la iglesia de la diosa. ¡Qué pena! Podría haberse usado fácilmente como material, por supuesto, asumiendo que lo que dice sea cierto. Separd miró a Vargan con los ojos entrecerrados. Vargan respondió sin mover una ceja. Me entristece que se dude de mi lealtad a la diosa. Jejeje, Separd, quien cuestionaba y dudaba de todo, tampoco confiaba fácilmente en Vargan. Para él, Vargan seguía sin estar verificado, inestable e interesante de observar. Ultreman, supervisando el procedimiento, naturalmente intervino después de evaluar el desarrollo. Entonces, primero, tengan en cuenta que los 3 héroes activos a los que hay que vigilar son esos 3, y a continuación, proporcionaré información sobre el campo de batalla donde avanzará la iglesia de la diosa. Usando una herramienta mágica, Ultreman mostró el terreno como un holograma, fácil de ver para todos en la asamblea. En el centro estaba la iglesia central. Sus alrededores eran escarpados e intransitables, y estaba protegida por múltiples fortalezas. En última instancia, debemos avanzar hacia la iglesia central, que puede llamarse la fuente de los héroes. Sin embargo, el territorio allí está protegido por un escudo similar al de la academia, lo que hace imposible un ataque sorpresa incluso con los poderes del cardenal Bell. Debido al terreno escarpado y los acantilados, incluso un gran ejército tendría dificultades para avanzar, y las defensas fortificadas y barreras protectoras hacían que la iglesia central fuera casi inexpugnable. Ultreman propuso una estrategia, dibujando un círculo alrededor del área. Un asalto frontal imprudente, incluso con la fuerza de la iglesia, resultaría en bajas masivas y posible derrota. Por lo tanto, recomiendo tomar todas las rutas hacia la iglesia central y sitiarla. Sitio. Cortar las líneas de suministro y estrangular gradualmente al enemigo en una campaña prolongada. Ultreman sugirió utilizar nidos móviles, similar al método usado en Academia hace 4 años. Moviendo solo los nidos para bloquear el camino, las fuerzas de los héroes se debilitarían, mientras que la iglesia podría reponer rápidamente soldados y suministros saqueando aldeas cercanas. Sin embargo, Blue Elan se planteó una preocupación. Considerando la escala y los recursos de la iglesia central, un sitio a largo plazo podría durar varios años. ¿No hay un método más rápido? Considerando la seguridad y la certeza, esta es la mejor opción. Pero, si lo hay. Vargan continuó las palabras de Ultreman. Como si lo hubiera anticipado, señaló una nación cerca de la iglesia central. Ultreman entendió inmediatamente la intención de Vargan y sonrió. Compartimos el mismo pensamiento, arzobispo Vargan. Sí, si el enemigo cierra firmemente las puertas, derribarlas es la peor opción. Forzarlos a abrir las puertas es un enfoque intermedio. Hacer que salgan voluntariamente es lo mejor. La ubicación que indicó Vargan era la Unión de Eric, hogar de una variedad de razas. En el centro de esta nación, cerca de la iglesia central, se alzaba un árbol enorme y extendido. Yggdrasil. Si una amenaza llega al gran árbol sagrado, símbolo de la iglesia, la iglesia central no permanecerá inactiva, sin importar cuán rodeada esté por enemigos. Capítulo 296. Capítulo 296. El Consejo Rectangular continuó durante mucho tiempo. Los cardenales y arzobispos debatieron acaloradamente sobre la Gran Guerra. Compartieron estrategias e inteligencia para buscar mejores planes. Durante este proceso, las opiniones de la facción intransigente, la facción moderada y el bando neutral no coincidieron completamente, pero encontraron un compromiso, y detalles como la distribución de fuerzas y la reubicación de los nidos se pospusieron para el segundo día. A continuación, volvió a surgir el tema de la selección de arzobispos. Belt y la facción intransigente impulsaron activamente al obispo Cyclemen como candidato. Sin embargo, la facción moderada, que no quería que la facción intransigente se expandiera más, se opuso. El resultado fue que se seleccionaron 2 arzobispos. Cyclemen, un obispo de alto nivel con disposición intransigente. Scholl, un obispo de alto nivel con disposición moderada. Con estos 2 designados como arzobispos, terminó el primer día del Consejo Rectangular. K.A. Cyclemen. Si ese tipo escucha esto, se pondrá tan feliz que se volverá loco. Blue Elance, que estaba con Vargan, se rió a carcajadas. Podía imaginar vívidamente a Cyclemen saltando de alegría. Mientras tanto, Vargan terminó sus cálculos con calma y dijo, ahora la facción intransigente tiene 5 arzobispos.
considerando la diferencia de fuerza entre Ciclemen y Sjold, la brecha con la facción moderada se ha reducido aún más. Así que no impediste que Sjold se convirtiera en arzobispo. Estabas pensando, incluso en los detalles más pequeños. Cada pequeña diferencia importa. Blue Lance, no empieces a predicar. Odio ese tipo de cosas. Blue Lance agitó la mano con desdén. Cambiando de tema, mencionó a los cardenales y arzobispos que aparecieron en este consejo rectangular. La mayoría de las cosas deben haber sido nuevas para ti esta vez. ¿Cómo te fue? ¿Qué quieres decir? Me refiero a esos tres, no a los otros arzobispos. Una sonrisa se extendió por el rostro de Blue Lance. Había un indicio de competitividad y tensión en esa sonrisa, por lo que Vargan entendió de inmediato a quién se refería. Arzobispo Hippous, el más fuerte en poder físico y verdugo. Cardenal Eman, el líder de la facción moderada y el poder absoluto dentro de la Iglesia de la Diosa. Cardenal Separ, poseedor de una tecnología muy avanzada para su época. Vargan entrecerró los ojos al recordarlos. Eran todos oponentes a los que no podías permitirte subestimar. Caja, son los pilares de larga data de la Iglesia de la Diosa, incluyendo a Lady Bell, por supuesto. No es solo fuerza bruta, su capacidad para analizar la situación y utilizarla también es considerable. Eso significaba que no habían permanecido en el poder tanto tiempo sin razón. En algún momento, Blue Lance, que había estado conversando con Vargan, apoyó su lanza sobre el hombro. De todos modos, regresaré a mi habitación ahora. El verdugo se quedará aquí. Planeo observar este terreno un poco más antes de partir. Eso suena aburrido. Una tortuga flotando en medio del mar, y tú la miras así. Desde la perspectiva humana, una tortuga de este tamaño es más que extraordinaria, es extraña. El lugar del consejo rectangular estaba en medio del mar, un lugar situado sobre el caparazón de una tortuga enorme, mucho más grande que la mayoría de las islas. Desde la cima de la torre con vista panorámica, Blue Lance se rió incómodamente, mientras se movía. Pareciendo intrépido, se soltó del pasamano sin usar las escaleras. Justo antes de tocar el suelo, se transformó en la persona humana fertigle y flotó ligeramente para moverse. Vargan pasó un tiempo examinando el cuerpo completo de la tortuga, perdido en sus pensamientos. El episodio final de la obra original, La Gran Guerra. Aunque el momento se había adelantado aproximadamente un año, no importaba. Todos los preparativos necesarios ya se habían completado y se habían realizado innumerables simulaciones. No eran delirios ni fantasías, sino en un entorno creado usando el segundo hechizo único. ¿Todavía es demasiado pronto para relajarse? Incluso con el hechizo único, debe haber información que no he podido captar. Vargan, si no fueras tú, estaría solo en este mundo. ¿Qué tal si respondes, al menos? Una presencia que estaba junto a Vargan habló. Aún así, Vargan permaneció en silencio, y la presencia continuó. Ni siquiera necesitas hablar. Puedes transmitir tu intención solo con el pensamiento. Aunque no sea tu alma, vas a dejarme, tu cuerpo ancestral de larga data, abandonado así. Eres molesto y ruidoso. Cállate, Chugenars. Finalmente, una respuesta. Una entidad informe levantó las comisuras de su boca. Era Chugenars, el fundador de la familia Chugenars, a quien Vargan había visto en un pasado lejano cuando estaba sometiéndose a la prueba del hechizo único. Con una sonrisa amistosa, miró a Vargan. Gracias a ti, pude ver a viejos compañeros después de mucho tiempo, aunque ni siquiera pueden percibirme o recordarme. Ah, Lafes, no, aquí era Separ. Él todavía está. Basta de eso. No te advertí que no aparecieras a voluntad. Quédate adentro hasta que te necesiten. Si lo dices así, no me queda más remedio que cumplir. Está bien, vendré. Cuando se necesite ayuda, debemos cooperar para lograr nuestros respectivos objetivos. Chugenars finalmente desapareció ante Vargan. Vargan soltó un largo suspiro, organizó sus pensamientos y regresó a su habitación. Hace 3 años, Chugenars reapareció ante mis ojos inmediatamente después de que completé el segundo hechizo único. Al adquirir el nuevo poder, sentí una liberación estimulante que brotaba desde lo más profundo, y mi mente pareció desplazarse a otro lugar. Cuando abrí los ojos, estaba en medio de un campo de batalla. ¡Crack! ¡Qué! Una multitud de monstruos tiñó todo de negro a mi alrededor. Yo estaba allí de pie. ¡Crack! El hedor a sangre y entrañas llenaba el aire, y el ruido era abrumador como un tambor retumbante. Instintivamente lancé magia de viento contra los monstruos que se abalanzaban para devorarme. Siak. Con un gesto ligero, la magia elemental en su máxima maestría formó un tornado. Cortó a través de los monstruos, despejando un camino. Koon. Quizás mi contraataque superó sus expectativas, ya que los monstruos dudaron en atacar imprudentemente. Rechinaron los dientes y me observaron con ojos inyectados en sangre, buscando mi debilidad. En ese momento, evalué rápidamente la situación. Ya fuera un sueño o la realidad, me negaba a ser sorprendido sin entender las circunstancias. A juzgar por el hecho de que no es una ciudad ni un pueblo, esto parece ser su morada. ¿Contra quién estaban luchando? Moví mi maná para sentir las energías cercanas. Se detectaron 2 energías y ninguna de ellas era ordinaria. En términos de la Iglesia de la Diosa, eran arzobispos, poseían un poder comparable al de entidades de alto rango. Parecía que habían asaltado la guarida de los monstruos presentes aquí. No quiero matar a los monstruos,
pero primero, tendré que lidiar con ellos. Una vez que tomé ese juicio, él, quien también podía sentir mi energía, apareció. Tú, cabello negro y ojos negros, similares a los míos. En comparación con la última vez que lo vi, sus logros se habían disparado, pero, sin duda era Chugenars. Kerururu, Ka. Chugenars también había traído una manada de monstruos. Me concentré en ayudarlo a exterminar a los monstruos que nos rodeaban. Aunque no hablamos, él sincronizaba perfectamente sus movimientos con los míos. A medida que el área se empapaba de sangre, no quedaban monstruos salvajes, vivos ni en movimiento. La situación quedó despejada. Una vez que pude respirar aliviado, Chugenar se acercó, sin poder apartar la mirada de mí. Parecía frustrado, como si quisiera decir algo pero no pudiera recordarlo. Tú eres. Podría ser que las pruebas y circunstancias del hechizo único anterior continuaran. Sin estar seguro de cómo me percibía, guardé silencio. Chugenars me observó detenidamente, luego se rascó cerca de los ojos y dijo: mis disculpas. Por un momento pensé que eras alguien a quien había visto antes. Parece que fue solo un error mío. Ya veo. Chugenars no me reconoció. Así como la causalidad no se aplicó durante el primer hechizo único en la mazmorra Seyman, parecía que lo mismo ocurría aquí, pero esto no era una mazmorra ni una prueba. ¿Por qué había entrado de nuevo en esta visión del pasado lejano? Perdona que te haya sorprendido en nuestro primer encuentro. Soy Chugenars, Orgenen. Aunque no estaba seguro de la ubicación exacta, naturalmente usé el mismo alias que antes. Estaba probando su reacción, pero claramente nunca lo había oído. Sonrió y movió la mano. Orgenen, un buen nombre, pero puedes usar magia. Parece que eres un nuevo discípulo del mago. La reacción es diferente a la anterior. ¿Es esta una línea temporal distinta? Cuando nos conocimos por primera vez, Chugenars había estado receloso de mi uso de la magia. Esta vez, su reacción fue completamente diferente. Que asumiera que yo era el nuevo discípulo del mago sugería que no todos podían usar magia todavía. Entonces, entre el intervalo de años o meses que habían pasado, los discípulos del mago aumentaron rápidamente, y continúan aumentando rápidamente incluso ahora. Decidí aprovechar esta corriente y asentí con la cabeza. Chugenars me recibió, como si lo hubiera esperado. Gracias. Gracias a ti, pudimos terminar la exterminación sin problemas. Sí, por cierto, ¿viniste solo para brindar apoyo? ¿Tu compañero? Anteriormente, Lafes había sido su compañero. Al juzgar por alguien que se acercaba desde esa dirección, se refería a un camarada. Viajero. Negué con la cabeza. No me han asignado un compañero. ¿Sin compañero? No estoy seguro, pero juzgué que, por mi naturaleza, es mejor viajar solo. Es casi inusual. Normalmente, los grupos de 2 a 3 son lo estándar. Pienso lo mismo. Cuando me encogí de hombros, Chugenars no dudó mucho de mí. De hecho, en este punto, el mero hecho de que pudiera usar magia era prueba de que seguía al primer mago. Esto debió haber ocurrido ocasionalmente para otros también. Dado que la magia estaba monopolizada solo parcialmente, aparecían tales brechas. Por supuesto, a mí me funcionó porque podía usarla. Pero, ¿cuánto tiempo tendré que seguir este ritmo esta vez? Cada vez que llegaba a este periodo, tenía que intervenir en eventos importantes y resolverlos. También estaba vinculado a recompensas del mundo real, como limpiar mazmorras o adquirir hechizos únicos. Así que esta vez probablemente sería igual. ¿Por qué seguía llegando a este periodo? Solo surgen más preguntas. Justo cuando estaba a punto de concentrarme en precisar el momento exacto, llegó el acompañante de Chugenars. Ya estás aquí. Ven aquí. Este es Orgenen, que recientemente se convirtió en discípulo del mago. No pude evitar reírme ligeramente. ¿Por qué Chugenars siempre viajaba con alguien notable? Había sido lo mismo con Lafes antes y ahora de nuevo. Su compañera es Belle, alta, de piel pálida y emanando un aura hechizante. La mujer era el pasado del cardenal al que servía en la realidad. Tuve la sensación de que estaba a punto de involucrarme en eventos extraordinarios una vez más. Capítulo 297. Capítulo 297. Orgenen, déjame presentarte. Esta es Belle. Al igual que tú, es una mujer que no ha sido discípula del mago por mucho tiempo. Asentí y la observé rápidamente. Cardenal Belle. Tenía que ser ella, pero se sentía muy diferente a la persona que conocía, casi ajena. Era un poco más baja, con diferente color de cabello y piel, pero ese no era él. El aura que emanaba de su actitud y postura era completamente distinta. La cardenal Belle tenía un aura como la de una gobernante absoluta que mantenía todas las cosas bajo sus pies. Sin embargo, esta mujer estaba tan retraída que parecía dudar incluso en encontrar mi mirada. Parecía asustada. ¿Podría ser realmente Belle? Posee un poder increíble. Mientras la observaba, Chugenars añadió un comentario. Parecía destinado a enderezar los hombros enquebados de Belle. ¿Sabes qué tipo de magia puede usar? Te sorprendería si lo supieras. Puede, de todas las cosas, manipular el espacio. Eso es bastante asombroso. Solté una risa hueca, siguiendo el juego. Fue realmente sorprendente, no porque ella usara magia que manipula el espacio,
sino porque parecía que esta Belle era realmente ella. Belle, aparentemente incómoda con lo desconocido, mantuvo su distancia. De repente, miró a su alrededor y murmuró algo. Su voz era tan suave que apenas pude oírla, pero Chugenars, afortunadamente, la captó y sonrió en respuesta. Ya veo. Es hora de prepararnos para acampar. Bueno, entonces, lo siento, pero ¿podrías reunir algo de leña? Nosotros nos encargaremos de los cadáveres. Mientras tanto, nosotros, naturalmente incluyéndome a mí, ¿no viniste a apoyarnos? Entonces debes ayudar con la limpieza. Cuento contigo, Orgenen. Bell, respondiendo a la petición de Chugenars, asintió y se alejó. Sus piernas parecían frágiles, como si no hubiera comido en días, haciendo que su caminar pareciera precario. Si no hubiera sabido que ella era la Belle del pasado, podría haberme preocupado, pensando que iba sola a trabajar al caer el crepúsculo. Una mujer hermosa, ¿no es así? Chugenars murmuró mientras observaba a Belle alejarse. Aunque a diferencia de las palabras llenas de lujuria, sus ojos contenían una profunda tristeza. Parecía que había organizado esta reunión deliberadamente. ¿Tiene ella algún tipo de historia? Una historia, sí, Orgenen, ¿sabes? A veces la belleza puede ser un veneno, como una flor que se marchita si la arrancas. Su belleza se convirtió en la razón por la que se marchitó. Reflexioné sobre las palabras de Chugenars y hablé. ¿Era una cortesana? Fue vendida a un burdel a una edad temprana. Debido a su apariencia, la gente hacía fila, dispuesta a pagar un alto precio. Ser vendida significaba que sus padres reconocían su valor y lo utilizaban. Entendí cómo su apariencia llamativa había sido un veneno para ella. Al verme en silencio, Chugenars suspiró profundamente. Una vida para otros. Belle, que vivía allí, tuvo un hijo. Un hijo. Chugenars no mencionó al padre. Parecía que el niño nació accidentalmente durante su trabajo. Belle valoraba profundamente a ese niño. Equilibrar el trabajo y la crianza debió ser increíblemente difícil, pero ella perseveró. Fue una madre extraordinaria, pero, como sabes, la guerra con los monstruos volvió caótico todo el mundo. Por eso perdió a su único hijo. El impacto aún persiste, por eso parece tan inestable. Ya veo. Pero realmente está bien que me cuentes esto. Siento que no es algo para hablar a la ligera. Es una falta de respeto, en efecto, pero es mejor que lo escuches a que digas accidentalmente palabras como niño o descendencia. Punto. Él fue firme. Pensándolo bien, Chugenars había dicho que acamparíamos esta noche. Me uniría a ellos, lo que significaba que estaríamos juntos al menos durante varias horas. Por eso quería prepararme de antemano. Parecía probable que en el pasado, mencionar niños o descendencia frente a Belle le había causado reacciones de ansiedad. Bien, incineremos los cadáveres de los monstruos muertos. Hay muchos, así que tomará algo de tiempo. No tengo muchas ganas, pero ayudaré. Muy agradecido. No sabía por qué había regresado a este pasado, pero como un forastero, necesitaba recopilar información. Chugenars, siendo inusualmente amable, era perfecto para eso, y terminé ayudándolo y acampando junto a ellos. Pregunté si no podríamos simplemente usar la magia de Belle para movernos en su lugar. Dijo que era para evitar que su maná se sobrecalentara. Parecía que el científico loco Lafes había puesto a Belle bajo la supervisión de Chugenars como una especie de guardián. Crackle, crackle. Cuando la noche cayó por completo, nos sentamos en círculo alrededor del fuego, escuchando las chispas. Belle permaneció en silencio, con las piernas recogidas, encogiendo su cuerpo, mientras Chugenars me hablaba continuamente a mí en su lugar. Era útil para extraer información, pero resultaba extraño lo familiar que se comportaba conmigo, como si nos hubiéramos conocido mucho antes. Así que en aquel entonces, todavía lamentamos no haber podido detener las fuerzas de Frick-and-Risk. Si tan solo hubiera habido un camarada más como Nana o Lafes, quizás podríamos haberlos detenido. Chugenars habló de eventos ocurridos hace 15 años. Su historia coincidía con lo que yo había experimentado durante mis pruebas. Aunque este era el mundo original donde no había intervenido, con solo Lafes y Chugenars presentes, no pudieron manejar completamente las fuerzas de Frick-and-Risk. En el mejor de los casos, solo pudieron salvar a unos pocos, incluyendo a Amy y Sagan, quien se había convertido en discípulo del mago. Eso fue hace 15 años. Observé en secreto a Chugenars mientras continuaba la conversación. Mirando sus logros, no parecía falso. De hecho, había hecho un progreso notable. Sin embargo, al ver su apariencia, era difícil creer que habían pasado 15 años. No es simplemente que hubiera envejecido menos, no había envejecido en absoluto. ¿Había recibido el poder de la inmortalidad mientras extraía maná de un mago? Sea cual sea el caso, ciertamente no era normal. Y había otra cosa que me di cuenta mientras hablaba con él, Chugenars. Aún así, dado que el rey demonio está muerto, no es este un periodo de paz. La tarea restante es solo lidiar con los Revenants, así que no, debería ser difícil. En ese momento, el rey demonio ya había sido derrotado por el primer mago y sus discípulos. Me di cuenta de que hablar con él podría proporcionar una pista sobre la situación actual, así que pregunté con cuidado. Entonces Chugenars esbozó una sonrisa irónica. En efecto, yo también pensé que sería tan simple, pero no fue tan sencillo. Está mostrando vacilación para hablar aquí.
La boca que había estado derramando información libremente se detuvo. Pude ver la incomodidad, la autocrítica y la ira en su rostro. Y la situación actual, si el primer mago y sus discípulos derrotaron al rey demonio, deben estar en el centro del poder. Sin embargo, continúan reclutando discípulos. Esto significa que su influencia sigue expandiéndose. Todos eran soldados armados con los misterios de la magia. Los enemigos a los que se suponía que debían enfrentarse ya habían desaparecido. Si surgieron conflictos en tal situación, debió ser con los poderes existentes, como la realeza, cuya influencia se había reducido. O quizás surgió un problema dentro de las filas de los magos. A juzgar por la reacción de Chugenars, lo último parece más probable. Saqué una conclusión y mencioné sutilmente la fuente de conflicto más probable, el nombre del compañero de Chugenars. ¿Estás hablando de Lafes? Como sospechabas. Al mencionar el nombre de Lafes, Chugenar se volvió más sombrío. Se limpió la cara como si quisiera quitarse la sequedad, luego soltó otro suspiro, profundo. Dicen que la posición moldea a la persona. Sí, éramos los discípulos magos, alabados por todos, así que naturalmente estábamos eufóricos, persiguiendo placeres que antes no habíamos disfrutado. Pero Lafes cruzó la línea, convirtiendo a ciudadanos inocentes en monstruos. Eso es una locura. Usar a los seguidores del mago como sujetos de prueba. No pude distinguir exactamente cómo eran los monstruos a los que se refería, pero tenía una idea vaga. No, en realidad, no debería haber ocurrido en primer lugar. Por muy insuficientes que fueran nuestras fuerzas, deberíamos haber detenido al mago. El rostro de Chugenar se torció mientras lamentaba ese momento. Rechinando los dientes, continuó. Convertir prisioneros en monstruos para luchar contra bestias. ¿En qué se diferencia esto del rey demonio que convierte humanos en monstruos? Pero hice la vista gorda. Quizás estaba cansado. La batalla prolongada, las crecientes bajas, todo justificado como medios para una causa mayor. Habían cometido un pecado imperdonable. Chugenars lo dijo. Orgenen, no eres un pecador. No podemos arrastrarte a los problemas que causamos, llegando tarde como lo hiciste. Esbozó una sonrisa un poco incómoda. Honestamente, si hubiera estado allí, también me habría unido a usar prisioneros, como monstruos, pero no expresé mi opinión. Por cierto, me preocupa que la maga haya cambiado recientemente. Lafes cometió tales actos, y sin embargo ella lo dejó pasar. Él murmuró para sí mismo. La situación interna parecía complicada, pero guardé silencio, sabiendo que insistir podría hacer que incluso el desprevenido Chugenar sospechara. Mientras el silencio persistía, Chugenars cambió el tema a algo más ligero. ¿Preparaste ese elegante atuendo para el desfile? ¿Un elegante atuendo? ¿Se refería al traje que estaba usando? Asentí para seguir el curso de la conversación. Por supuesto, tiene sentido, ya que el mago y todos los discípulos recibirán una gran ovación. Se justifica prestar atención a la apariencia. Ahora que lo pienso, había pasado un año desde que el rey demonio fue derrotado. Supuse que este era un desfile para conmemorar el primer aniversario. A excepción de algunos alborotadores, aquellos que derrotaron al rey demonio, ¿serían tratados como héroes? Pregunté casualmente, ¿pero realmente se me permite participar en el desfile? No era discípulo cuando se luchó la guerra contra el rey demonio. Entonces no importa, Orgenen. También eres un discípulo legítimo del mago. Eso contrasta con lo que dijiste antes sobre que no se me consideraba un pecador. Esa situación es diferente. No te preocupes, puedes participar. Muy bien. Fingí aceptarlo. No podía unirme realmente al desfile como no discípulo. Seguro me descubrirían. Aún así, tenía curiosidad. Mentalmente anoté el desfile como un evento. Una reunión donde pudiera ver a la primera maga y a sus discípulos juntos parecía lo suficientemente valiosa. Capítulo 298. Capítulo 298. La noche aún no había terminado. Se repetía una respiración suave y rítmica. El humo oscuro que se elevaba de la leña flotaba alrededor de mi nariz, desprendiendo el aroma de madera quemada. 2 personas dormían a mi alrededor. No, si es correcto llamarlos personas es incierto, pero parecían humanos. Mientras Chugenars y Beld estaban sumidos en el sueño, yo hacía guardia. Era sorprendente que pudieran dormir tan profundamente confiando en mí, pero parecía que Chugenars apenas había dormido desde que se asoció con Bell. Es comprensible, confiar en Bell, quien aún no se había recuperado del shock, y tratar de dormir no sería diferente a no tener guardia alguna. Podrían haber dormido, pero no profundamente. Mi cabeza se volvió inconscientemente hacia la fuente del gemido. El rostro de Beld estaba contorsionado en un sueño ligero. Sus ojos fuertemente cerrados parecían a punto de derramar lágrimas. Palabras escaparon de sus labios, delgadas y resecas. Mi niño. Ahora que lo pienso, Frikanrisk de Dortmund había estado en una situación similar. Una madre buscando a su hijo. La diferencia era que el hijo de Beld ya había sido consumido por el fuego y reducido a cenizas. Beld llamaba niños a sus subordinados. Además, ella se había levantado para liderar la facción radical odiando a los humanos hasta el extremo. Considerando el trato que sufrió al ser vendida a un burdel cuando era niña, podría no estar del todo desconectado. A Charen. Aparté la mirada de las 2 figuras dormidas para observar los alrededores. Aún estaba completamente oscuro,
pero Chugenars me había indicado aproximadamente dónde estábamos y qué ciudades estaban cerca. Si me movía con diligencia ahora, podría llegar a una ciudad al amanecer. Hora de empezar a moverse. Si me quedaba hasta la mañana, inevitablemente tendría que moverme con la magia de Bell. Quería verificar su base de operaciones, pero hacerlo revelaría fácilmente mi identidad. Era desafortunado no poder extraer más información de Chugenars, pero parecía prudente escabullirme silenciosamente aquí. T.S. Ususu. Oculté mi maná y me levanté en silencio. Aunque no podía vigilar, si los monstruos los atacaban, podrían derrotarlos sin dificultad. Después de todo, el señor demonio había desaparecido de este mundo. Las 12 bestias divinas estaban muertas o habían jurado lealtad al primer mago. Los dos, poseyendo la fuerza de arzobispos de nivel superior, no morirían fácilmente. Ignorando los sollozos de Bell, comencé a moverme. La oscuridad lo hacía completamente negro, pero mis sentidos altamente desarrollados me permitían moverme sin usar maná. Mientras me movía, revisé varias cosas. Parecía que no podía invocar a los familiares contratados conmigo. Parecía ser una restricción espacial, prueba de que este lugar no era la realidad. Sin embargo, se podía usar otra magia sin problema. Aunque no podía usar la magia de invocación, aún podía usar la magia de maldición y los cañones de maná como antes. En caso de emergencia, me centraría en esos. Ahí está, la ciudad más cercana a donde dormía. A pesar de estar en tiempos antiguos, las altas murallas de la ciudad mostraban su riqueza. Al llegar a la puerta de la ciudad, un guardia bloqueó mi camino. Detente ahí mismo. ¿Qué es? Disculpa un momento. No podía tratarme con rudeza a pesar de no conocer mi identidad. Mi ropa debía indicarlo indirectamente. Con un tono algo tenso, dijo: muestra tu pase o identificación. Qué molesto. Fingí buscar dentro de mi chaqueta. Por supuesto, no tenía ninguno, excepto por el mana en movimiento. La magia de maldición era conveniente en muchos aspectos. ¿Esto sirve? Presenté lo que había sido Waiti convertido en un pañuelo. Naturalmente estaba en blanco, pero el guardia lo examinó cuidadosamente, me lo devolvió y se inclinó profundamente. Mis disculpas. Muy bien. Podría haber cruzado las murallas si hubiera querido, pero ¿por qué actuar como un ladrón cuando podía pasar cómodamente? Al pasar por la puerta, se abrió una amplia avenida en todas direcciones. Aunque era temprano, mucha gente ya se movía con actividad. Mujeres que llevaban enormes vasijas sobre sus cabezas, personas mayores guiando ganado hacia el mercado. Todos vestían prendas blancas, mostrando claramente la moda de esta época. Quedan demasiadas incógnitas, necesito información. Pero, mi primera prioridad es la ropa. Me adentré en la multitud a lo largo del camino. Mi ropa me hacía destacar, y la gente me miraba de reojo. Había una manera. Podía entrar en una tienda de ropa cercana y comprar ropa adecuada. Sin embargo, ahora que Waiti es solo un pañuelo común, no tenía ningún medio de pago. No llevaba lingotes de oro en los bolsillos, ni usaba anillos. Por supuesto, podría engañarlos usando magia de maldición, pero eso no sería diferente de robar, así que lo dejé como último recurso. Aunque provenía de la familia Chugenars, no podía perder la dignidad noble. Debería haber al menos uno. Charen. Sí, eso debería funcionar. Observé a las personas a mi alrededor mientras caminaba y encontré a un joven robusto que llevaba varios libros gruesos. Parecía provenir de una familia acomodada. Los pantalones eran un poco cortos, pero por lo demás, estaban bien. Oye, sí, tú, ven aquí un momento. ¿Para qué? Sí, entendido. Conjuré ligeramente magia de maldición, y la luz en sus ojos desapareció al instante. Los habitantes de esta era no tenían circuitos de maná, por lo que naturalmente no tenían inmunidad, lo que los hacía muy fáciles de manipular. Lo conduje a un callejón tranquilo. Quería entrar en una casa, pero no podía interrumpir la mañana pacífica de una familia. Desnúdate y entrégame la ropa. Sí, entendido. El hombre obedeció dócilmente y se aflojó la ropa. Aunque no me gustaba usar la ropa de otra persona, no había otra opción ya que no había nadie alrededor. Mejor esto que destacar demasiado. El material no está mal. Recibí la ropa del hombre, que ahora estaba en ropa interior, y la examiné cuidadosamente. Como era de esperar de alguien que llevaba varios libros, la ropa estaba en buen estado. No estaban en un estado que me impidiera usarlas. Entonces, yo también me quité la chaqueta, preparándome para recopilar información sobre el desfile de héroes, programado para dentro de unos días. 2 firmas de maná poderosas reaccionaron cerca. Al mismo tiempo, una voz joven llegó a mis oídos. Ajaja, están haciendo algo divertido, ¿verdad? Miré hacia arriba mientras me volvía a poner la chaqueta. En la exacti de un edificio, un chico y una chica estaban en una pose arrogante, con sonrisas en sus rostros. El chico mayor habló activamente. ¿Sabes que este es nuestro territorio, verdad? No creo haber visto tu cara antes. Acaba de llegar un nuevo discípulo, supongo. ¿Que han estado flojeando en el entrenamiento últimamente? No. El chico y la chica saltaron ligeramente desde el tejado del edificio de 2 pisos y aterrizaron con gracia. Para entonces, ya estaba familiarizado con su apariencia. Ami, Sagan. Ya que incluso sabes nuestros nombres, supongo que realmente sabías que este es nuestro territorio. Jaja, qué audaz.
entrar en nuestra zona y además usar magia. Ten cuidado, hermano. Tú cállate, Sagan. Escucha, hermano. Esa persona, su mana total no es común. Lo sé, por eso te dije que te callaras. En efecto, esta era la ciudad principal gestionada por Amy y Sagan, discípulos de un mago. Usé magia abiertamente allí, revelando todo mi maná. Los ojos de Amy mostraron un atisbo de tensión, pero el mana violeta que surgía, con hostilidad era impresionante. No es de extrañar, habiendo sido perseguido por el ejército de Frickan Risky, convirtiéndose en discípulo de un mago, no había desperdiciado los últimos 15 años. La única preocupación era que aún no había madurado físicamente en absoluto. Parecía que la hipótesis de que los discípulos del mago dejaban de crecer y envejecer era cierta. A este nivel, aunque no fuera de grado arzobispo, probablemente poseía la fuerza de un obispo de alto rango. He estado esperándote. ¿Qué? Amy entrecerró los ojos ante mis palabras. Sonreí con suficiencia y continué. Sabía que estarías aquí. Vine porque sabía que estarías. No entiendo lo que estás diciendo. Entonces, viniste aquí porque querías vernos y causaste problemas deliberadamente. ¿Por qué? Porque necesitaba trabajadores que pudieran proporcionarme información y hacer algo de trabajo. Realmente has perdido la cabeza. Dices tonterías. ¿Planeas morir? ¡Gum! Amy aumentó la presión de maná como si liberara su poder. Me estaba advirtiendo, aunque éramos compañeros discípulos, si no me retiraba y seguía diciendo tonterías, atacaría con toda su fuerza. Hace 15 años, era algo adorable. Ahora, con poder, se parecía a un animal salvaje feroz. No tengo intención de irme. Entonces, ¿me vas a matar? ¿Un compañero? ¿Discípulo? No estoy seguro de si ustedes dos chicos pueden manejar eso. Ja. Amy soltó una risa hueca, cayendo en la trampa de mi débil provocación. En un instante, formó una guadaña del tamaño de su cuerpo con maná violeta y cargó. Junto a él, Sagan empuñaba otra guadaña. ¿Realmente están blandiendo así por una intrusión tan menor? ¿Acaso los discípulos ya han empezado a comportarse así? Calcule aproximadamente el estado actual de las fuerzas del mago y moví mi maná. Era hora de mostrarles algo interesante a estos chicos. Con suerte, sus ojos no se saldrán de la sorpresa. Cagagagag. Amy y Sagan chocaron contra el humo negro que creé. Entrecerraron los ojos para ver qué arma estaban golpeando. Guadaña. ¿Es la misma forma? ¿La misma forma? Es divertido que ustedes dos se atrevan a decir semejantes tonterías. Para facilitar la comprensión a esta pareja confundida, despejé la niebla. Con una sonrisa en forma de media luna, dije, lamentablemente, ese nivel de fuerza no es suficiente para enfrentarse a este tipo. Cagagagag. En medio de la tormenta de maná violeta, Amy y Sagan vieron una figura con armadura completamente violeta, quien una vez había tomado el brazo izquierdo de Elión y acorralado a Dormund. Forma de liberación del arzobispo Amy. El poder que recordaba. Veamos cuánto tiempo pueden aguantar ustedes dos. Si no pudiera usar familiares, podría usar un arzobispo en su lugar. No había necesidad de que interviniera directamente. Mi primer hechizo único, sueño de mariposa, ya se había manifestado y dominaba el campo. Capítulo 299. Entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Crees que nos vamos a asustar o algo así? La Amy del pasado chocó guadañas con la arzobispo Amy, que podría ser su propio futuro. Sagan tampoco retrocedió. No puede ser tan estúpido como para no entender la situación. El hecho de que se niegue a ceder fácilmente muestra cuán profundamente la arrogancia se ha infiltrado en ellos durante los últimos 15 años. De pie a un paso de distancia, moví lentamente los músculos alrededor de mi boca. Eso no es valor, es imprudencia. Diría que sería sabio que bajaras tus armas y colas incluso ahora. Cállate, solo porque eres discípulo de un mago crees que estás a nuestro nivel. La experiencia marca la diferencia. Solo te uniste después de que el rey demonio fue derrotado. Solo vienes a aprovecharte y a entrometerte, así que no hagas tanto ruido. Amy desplegó mana violeta, sin querer retroceder. Parece que me considera uno de los discípulos que se unieron después de la subyugación del rey demonio, y quiere proteger su orgullo. Si insistes en hablar así, supongo que no hay remedio. Me encogí de hombros y liberé aún más mana a través del arzobispo Amy, que se había convertido en mi subordinado, mientras escuchaba los fuertes y agudos gritos de Amy y Sagan. Muere. Y al entrenar a una mascota, es crucial dejar clara la jerarquía. De lo contrario, podrían morder más tarde. Lo siento. Sagan y Amy estaban tan golpeados que apenas se podían reconocer sus rostros. Los ojos que me habían estado mirando fijamente hasta hace un momento estaban hinchados como los puños de un niño, apenas podían abrirse. Sus labios estaban partidos, con sangre goteando. Los dos mocosos horribles se arrodillaron, levantando las manos. Uf. Me senté con las piernas cruzadas frente a ellos. Habiendo cambiado a los atuendos ceremoniales que estos dos mocosos habían ofrecido, estudié el mapa detenidamente antes de hablar. De nuevo, di correctamente porque te estás disculpando. Lo siento por haber entrado imprudentemente. No fue solo imprudente, ¿verdad? Fue una pelea sin sentido, sin siquiera entender a tu oponente, ni conocer tu propio lugar. En resumen, actuaste sin siquiera reconocer tu posición. ¿Qué demonios estás, maldito? Hermano, por favor,
obedece. ¿Cuánto más quieres que te golpeen, Yani? Siquiera tengo fuerzas para mantenerme de pie. Déjame ir, Sagan. Hay batallas de las que un hombre no puede huir. Amy aún gruñía. Incluso hace 15 años, en la prisión de Frick and Risk, había intentado aferrarse a su orgullo, pero de alguna manera, ahora parecía aún más patético. Abanico. Nivel 3. ¿Qué? Te dije que me abanicaras porque hace calor. Aquí, toma esto. Le lancé un abanico desde la mesa a Amy, quien me miró incrédulo. Al atraparlo de forma refleja, las cejas de Amy se movieron como gusanos. ¿Te das cuenta de dónde estás ahora mismo, verdad? ¿No es esta tu mansión? Una estructura grandiosa y espléndida que muestra cuánto trabajo has explotado. ¿Y qué es lo que estás leyendo? Un mapa del mundo que me proporcionaste. La escala del continente es miserable, pero es lo suficientemente útil para comprender las naciones y ciudades circundantes. Además, ahora mismo estás siendo castigado por haber sido completamente derrotado por mí, mientras yo soy tratado como un invitado de honor. Sin embargo, parece que aún necesitas más educación. ¿Dónde están tus títulos honoríficos? SCHK, junto a Amy y Sagan arrodillados. El arzobispo Amy, en su forma de liberación, sostenía una guadaña en el cuello del Amy del pasado. Catch. El brazo que sostenía el abanico tembló, quizás porque ya lo habían regañado lo suficiente como para estar harto, no sé. Atrevió a hablar imprudentemente. En cambio, levantó lentamente el brazo y comenzó a abanicar. ¿Estás satisfecho? Dije nivel 3, no nivel 1. Mueve los brazos más rápido. TCH. Sí. Flap, flap, flap. Rechinando los dientes, Amy movió ambos brazos más rápido. Por supuesto, hay formas mucho más eficientes de lidiar con el calor, pero esto formaba parte de su educación. A veces, es necesario elegir el método ineficiente. El mapa parece suficiente. Sagan, ven a sentarte aquí. Ese sí, te dije que vinieras a sentarte frente a mí. Amy, abanica con ambas manos, para que la brisa también llegue a Sagan. Aquí. Le lancé otro abanico. Los brazos de Amy e incluso sus cejas temblaban furiosamente. Sagan miró a su alrededor nervioso, sin saber qué hacer. Sagan, no te preocupes por ese hermano maleducado tuyo, ya que has doblado tu orgullo y me has seguido obedientemente, te estoy dando un trato preferencial. Aún así, lo diré una vez más, siéntate. Sí. Sagan se deslizó vacilante y se sentó en la silla frente a mí. Amy parecía estar volviéndose loco, desesperado por huir, pero contuvo su ira hirviente y siguió abanicanado con ambas manos. Por fin, se había preparado un escenario adecuado para la conversación. Sí, esto es necesario para extraer la información sin problemas. Sagan, te voy a hacer algunas preguntas. Sí, adelante. Primero, la próxima marcha de los héroes. Dime la ubicación del evento, el programa detallado y el número de asistentes. Las caras de Sagan y Amy se llenaron de desconcierto ante la pregunta inesperada. ¿Por qué preguntas eso? Sí, eres un discípulo y ni siquiera sabes eso, que estuviste atrapado en una cueva durante mucho tiempo o algo así. La figura más destacada en este mundo, el primer mago, y el enorme evento para celebrar al mago y a los discípulos. ¿Cómo se celebra a nivel nacional? La mayoría de los civiles lo conocerían. Que un discípulo no lo sepa sería extremadamente extraño, pero dejé de lado la razón. Mi hechizo único ya había estado en efecto por un tiempo. Para cuando me confesaran todo y recuperaran la conciencia, los habría manipulado para que trataran todo como si no fuera más que una pesadilla. Lo que importaba ahora no era la justificación, sino la obtención de información. Solo responde las preguntas. Recuerda bien, no fue por Bandad que te perdoné. Con solo este castigo después de que intentaste matarme. Matar es fácil. Cuando enfatizaba este punto, Sagan, que había estado dudando, abrió lentamente los labios. 5 días después, hay una marcha planeada desde Petren hasta las partes medias del río Keral. Si es Petren, entonces debe ser la ciudad que cumple el papel de Brutenberg en el original. La capital del Imperio Troa, Brutenberg, aunque la población y la infraestructura no podían compararse debido a la diferencia de épocas, era similar en que ambas eran capitales de grandes potencias. Además, los tramos medios del río Keral eran el camino hacia el castillo del rey demonio. Dado que es un festival que celebra la liberación del rey demonio, parece que han organizado un recorrido desde la mayor civilización de la humanidad hasta el castillo del rey demonio. Mientras organizaba mis pensamientos, Sagan reveló uno a uno los nombres de los participantes en el evento. Eman, Buer, y Pous. Todos eran nombres familiares, y mis sospechas se confirmaron. Todos ellos eran cardenales y arzobispos de la Iglesia de la Diosa, o, en su defecto, obispos notables. Los discípulos del mago coincidían completamente con las fuerzas de la Iglesia de la Diosa. Como era de esperar, este evento de marcha no podía ser simplemente ignorado. El mago y sus discípulos también estaban profundamente relacionados con la razón por la que vine aquí. No podía participar como uno de ellos, pero parecía necesario observar como espectador. Eso es todo lo que puedo pensar por ahora. Está bien. ¿Hay algo más que desees preguntar?
Sagan parpadeó nerviosamente. Por supuesto, había montones de preguntas que quería hacer. La marcha era una cosa, pero si preguntaba sobre asuntos más profundos, seguramente surgiría sospecha. Al final, la elección se redujo a dos opciones: dirigirse a la ciudad donde comenzaría la marcha sin obtener más información, o lanzar un hechizo de maldición sobre ellos para forzar la información, y luego, borrar sus recuerdos usando la autoridad de Kamijin. No quiero usar la autoridad de Kamijin si puedo evitarlo, ya que conlleva riesgos, pero si es necesario, no tendré otra opción. Era información que nunca podría aprender en el mundo presente, por lo que su valor era suficiente. Decidí elegir la segunda opción e invoqué inmediatamente un hechizo de maldición. Fue simultáneo con mi hechizo único, pero la cantidad trascendental de maná lo hizo sin esfuerzo. En mis ojos, de repente, Amy y Sagan se tambalearon con mareo, su visión giraba. Amy dejó caer su abanico y se desplomó hacia atrás, mientras Sagan se recostaba contra su silla. Una vez que estuvieron completamente hechizados por el hechizo, hablé. Revelen toda la información que sepan sobre a quién sirven. 5 días después de que Vargan fue a ver a Amy y Sagan, 4 horas antes de que comenzara la marcha de los héroes, el castillo de la capital, Petren, estaba lleno de figuras nobles. Papá. Un pasillo luminoso y abierto conectado al jardín. Una niña pequeña, de unos 6 años, corría hacia adelante con una sonrisa inocente. Ese señor Abuer, por favor, tenga cuidado, no debe caerse. Un hombre de mediana edad la seguía apresuradamente. Claramente estaba muy preocupado, inquieto, aunque no se atrevía a tocarla. Sin darse cuenta de su preocupación, la niña simplemente se reía alegremente y tiraba de los pantalones del hombre al que llamaba papá. Papá, papá. Las estructuras del castillo eran deslumbrantes y grandiosas, suficientes para hacer que cualquier espectador abriera los ojos con asombro, pero para los ojos de la niña, lo único que importaba era el padre que no había visto durante tanto tiempo. Ella deseaba que su padre la levantara en brazos, pero él solo se conformó con acariciarle suavemente la cabeza. Tuvo que conformarse con eso, aunque le dejara un anhelo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. El hombre de mediana edad inclinó la cabeza tardíamente ante el padre de la niña. El padre, que rara vez mostraba emociones o hablaba mucho, reemplazó las palabras con un simple sentimiento. Ya han pasado meses. Espero que hayas estado bien. Como puedes ver, la señora Buer ha crecido espléndidamente. Así es que he crecido mucho, ¿no lo he hecho bien? El hombre permaneció en silencio, solo esbozando una leve sonrisa y asintiendo. Incluso ante su amada hija, sentía una resistencia a hablar imprudentemente. La niña podría haberse enfadado por la falta de afecto de su padre, pero al ver su sonrisa, su propio rostro se iluminó con una sonrisa aún más radiante. ¿Vas a ver a mamá? Yo también quiero verla, vamos juntos. Ese señor Buer, hace tanto que no veo a mamá, ¿no puedo ir yo también? Esto no está bien. El hombre que la atendía estaba claramente nervioso. La persona con la que su padre iba a reunirse era, de hecho, la madre de la niña. Pero categorizarla simplemente como la madre de alguien era demasiado limitado. Señora Buer, ya sabes esto. Reunirse con el mago no es algo que puedas exigirle a tu padre. No, ella no es el mago, ella es mi mamá. Bueno, eso es cierto, pero te lo he dicho muchas veces. Quizás porque estaba frente a su padre, a quien no había visto en tanto tiempo, la terquedad de la niña no se rompería fácilmente. Su padre se arrodilló y la miró directamente a los ojos. Su rostro mostraba amabilidad, pero la dignidad profundamente grabada revelaba las cualidades de un líder. Habló suavemente. Hija, dejemos la conversación con tu madre para la próxima vez. Su voz parecía pertenecer a una esencia completamente diferente. Mientras su poder reverberaba en el aire, los ojos de la niña se quedaron en blanco, y ella asintió. Está bien, jugaré con mamá la próxima vez. Como si su deseo de charlar con su madre se hubiera desvanecido por completo, la joven Buer soltó los pantalones que había estado agarrando. El hombre que la atendía chasqueó la lengua con lástima al ver la escena, pero se inclinó, disculpándose. Mis disculpas, parece que he carecido de la educación de la señora Buer. El padre de la niña negó con la cabeza. El asistente entonces continuó. Aún faltan unas 4 horas para la marcha. Por favor, tómese su tiempo y converse con el mago, Lord Bael. Bael era el padre de Buer, el primer discípulo del mago y el esposo del mago. Capítulo 300. Capítulo 300. ¿Quién demonios era ese hombre? El día del desfile, Chugenar se esperaba junto con los otros discípulos y magos. En la víspera de una gran ceremonia que celebraba el primer aniversario de la subyugación del rey demonio y rezaba por la prosperidad de la humanidad, había alguien que complicaba sus pensamientos. Orgenen, me diste un nombre falso. Al día siguiente de haber terminado de exterminar a los restos de los monstruos y acampar al aire libre, Chugenars, satisfecho con el raro sueño profundo en el que había caído, despertó para darse cuenta de que el hombre que se había presentado como Orgenen había desaparecido. Al principio, pensó con optimismo que tal vez solo había salido cerca para una guardia, pero al final,
nunca regresó. Chugenars no tuvo más opción que regresar solo con Beld a su lado. Después de informar la finalización de su misión, Chugenars comenzó inmediatamente a buscar información sobre los nuevos discípulos, pero en ningún lugar pudo encontrar el nombre Orgenen, y Chugenars empezó a albergar dudas sobre su existencia. Pensándolo bien, para ser un recién llegado tenía un poder demasiado fuerte. Por supuesto, lo atribuía a una cuestión de aptitud o talento, pero no era así. Entonces, ¿cómo usaba la magia y por qué los ayudaba? Al final, las preguntas de Chugenars quedaron sin respuesta. El tiempo pasó rápido, y ahora estaba aquí vestido con ropa especialmente preparada para hoy. Ah, maldita sea, todavía me arden las mejillas. A mí también, opa. Ni siquiera parece que me haya raspado en algún lugar, pero me arden los ojos y me duelen los labios. Las voces de un niño y una niña llegaron a los oídos de Chugenars, aunque exteriormente aún no habían perdido el aspecto de la época en que los vio. Por primera vez en la prisión de Frickan Risk, ya habían pasado 15 años. Amy y Sagan se frotaban las mejillas y los labios como si alguien los hubiera golpeado. No tenían ni una sola herida, pero reaccionaban así que era peculiar. Amy dijo: parece que esto empezó después de esa pesadilla que tuvimos la última vez. No puedo entender la causa en absoluto. ¿Deberíamos cambiar el lugar donde dormimos? Quizás deberíamos. Ni siquiera recuerdo exactamente cuál fue el sueño, pero ambos tuvimos pesadillas la misma noche, y luego nos dolía el cuerpo. Cambiemos la posición del dormitorio cuando regresemos. Es realmente extraño. No sé de qué se trataba, pero solo pensar en ello me asusta, y siento como si mi sangre retrocediera. Mientras continuaba hablando, los ojos de Amy se encontraron con los de Chugenars, que la había estado mirando. Amy preguntó secamente: ¿qué, hectómetros? Ah, nada. Mirarte me recordó de repente los eventos de hace 15 años. Hace 15 años. ¿Cuánto tiempo vas a seguir esperando agradecimientos de nosotros? ¿No es hora de que dejes de hacerlo? Por supuesto, desde el principio, no pude proteger a tanta gente en aquel entonces. No merezco ningún agradecimiento. Chugenars no logró rescatar ni siquiera una cuarta parte de los prisioneros de Frickan Risk. Incluso en el santuario, había sufrido grandes sacrificios. Esa culpa, incluso, después de 15 años, todavía se aferraba a él como grillets en sus tobillos. Chugenars sonrió amargamente y dijo: de alguna manera logré derrotar a Frickan Risk en aquel entonces, pero el daño fue demasiado grande. Todo fue culpa mía. Derrotaste a Frickan Risk en aquel entonces. ¿Quién lo hizo? Tú, señor. Amy inclinó la cabeza con el ceño fruncido. Continuó, como acusándolo de distorsionar sus recuerdos: Frickan Risk fue sometido 4 años después, por un equipo. Te estás confundiendo por la edad. ¿Por qué dices eso? Oh, cierto. Sí, Frickan Risk fue sometido 4 años después. ¿Qué acabo de decir? Vaya, eso es realmente peligroso. El cuerpo es el mismo, pero el cerebro ¿envejece? Nunca había oído hablar de eso antes. Un error. Chugenars sintió una sensación de disonancia. Incluso si fue solo por un momento, ¿cómo pudo haber confundido el resultado de un evento tan enorme que lo había atormentado tan profundamente? Aún peor, en su memoria distorsionada, había luchado junto a alguien que ni siquiera conocía. Yo, Lafes y otra persona. Mientras Chugenars intentaba buscar la causa de este error de memoria, la joven, más cercana a la puerta, gritó con tono emocionado. Una mujer caminaba hacia ellos desde lejos, sus tacones resonando contra el suelo, escoltada por los guardias de su esposo Bael. Mamá, la chica que estalló en risas se llamaba Buer, y cuando se trataba de su madre, solo podía ser una persona. Una metrópolis bulliciosa, aquí en la capital, Petren, literalmente repleta de mares de gente, no solo ciudadanos sino también innumerables visitantes de todo el mundo se habían reunido dentro de la capital, desde las puertas del castillo hasta fuera de las murallas de la ciudad. Multitudes de personas llenaban toda la ruta del desfile. Desde arriba, parecía un enorme puente hecho completamente de personas. ¡Ya! Por fin veremos al mago, nuestro salvador, el que derrotó al malvado rey demonio. El mago y sus discípulos ni siquiera habían salido aún del castillo, pero la gente ya estaba en un frenesí, algunos incluso conmovidos hasta las lágrimas. Como devotos aferrados a un dios, estaban embelesados por el ser simbólico que era el mago. Es bueno no destacar, pero esta multitud es desagradable. Vargan estaba entre la multitud, ocultaba su maná, imitando a un ciudadano común. Todo era para ver con sus propios ojos al mago del que solo había oído rumores. Según la información que obtuve de Amy y Sagan, el primer mago es sin duda la diosa. El monstruo que supuestamente creó para luchar contra los demonios debe ser el prototipo de Altive. Vargan reunió la información. Aunque tenía una cantidad abrumadora de conocimientos del trabajo original y del mundo real en el que había vivido, sabía casi nada sobre la diosa. Pero si ese es el caso, surgen preguntas. ¿Por qué la diosa y sus discípulos se convirtieron en la raíz del mal? ¿Y por qué prácticamente no hay registros de esta era en la memoria y la historia de la gente? A menos que alguien lo haya borrado deliberadamente. No, incluso si lo hubieran hecho, era imposible que no quedara absolutamente ningún rastro o evidencia para la posteridad, especialmente para alguien tan prominente a nivel mundial como el mago.
Borrar todas las huellas sería casi imposible. Sin embargo, realmente sucedió. La única explicación posible es que ocurrió algún tipo de evento intermedio. No tengo idea de qué es ese llamado incidente, pero seguramente debe ser algo que atraviesa la novela. Vargan vino a ver al mago, a la diosa, para conocer su verdadera naturaleza. Chan. Dudududun. Por fin, llegó el momento. Un instrumento de metal, como un gong, resonó poderosamente, seguido por innumerables golpes de tambor. Era la música que anunciaba la marcha de los héroes. Finalmente, las puertas del castillo, que estaban fuertemente cerradas, se abrieron, y los protagonistas estaban a punto de rebelarse. ¡Guau! La multitud frenética gritaba hasta que sus gargantas estuvieron a punto de estallar, animando a los héroes. Chuk chuk chuk. Los soldados rodeaban a los héroes como si los protegieran. Como si fuera fruto de un largo entrenamiento, sus manos y pies se alineaban perfectamente, sin ningún error. Animales enormes y raros como elefantes y leones también aparecían en fila. La banda militar tocaba los tambores sin cesar y soplaba instrumentos de metal, elevando aún más la emoción del pueblo. Era una procesión larga, como una multitud de hormigas, y en el centro mismo de esa procesión, finalmente aparecieron los discípulos, desde aquellos que se habían unido recientemente hasta los que estaban presentes, desde antes de la subyugación del rey demonio. Discípulos ampliamente conocidos por su nombre, y héroes que habían derrotado directamente a las 12 bestias divinas. Todos ellos eran seres que manejaban el milagro de la magia, aquellos que podían servir más de cerca al gran mago, sentados en asientos de gloria. Ante los gestos más pequeños de los héroes, la gente gritaba y vitoreaba, gritaban sus nombres innumerables veces. Señor Hippos, por favor, mire hacia aquí. Señor Chugenars, señor Chugenars, señor Eman, gracias. Gracias a usted, mi familia, desde pequeñas ayudas personales hasta grandes bendiciones de salvación, otorgadas a sus naciones, como si enfrentaran a ángeles descendiendo del cielo, derramaban lágrimas y mocos, expresando gratitud y fervor. Ellos eran héroes que liberaron a la humanidad del mal absoluto, el rey demonio. No importaba cuánto se exaltaran sus nombres, nunca era suficiente. Gugugugun. Poco después, atravesando las puertas del castillo en un palanquín, iban un hombre y una joven, señor Bael, señora Buer, Bael, el primer discípulo y esposo del mago, y su hijo, Buer. Cuando aparecieron, la gente gritó con aún más desesperación. Gritaban a todo pulmón, deseando que al menos una vez se les dirigiera una mirada. Bael, dejando de lado a todos los demás, desde el momento en que apareció Bael, Vargan comenzó a centrar toda su atención. Los cardenales que apoyaban a la iglesia de la diosa, y por encima de ellos, el único ser que se encontraba en la cima, Papa Bael. Incluso en la historia original, él apareció solo en las etapas finales, después de la muerte de Vargan. La cúspide de la iglesia de la diosa estaba allí. En la novela, la diosa nunca se reveló, así que en verdad ese tipo era el jefe final. Está conteniendo su poder por el bien de los otros discípulos, pero puedo sentir una energía inmensa que no puede ocultar completamente. Se me erizó la piel automáticamente, considerando que el cardenal Beld aún se estaba desarrollando en ese momento. Era posible que Bael también lo estuviera, y sin embargo, se volvió aún más fuerte. ¿Qué es eso? No es de extrañar que la humanidad enfrentara la aniquilación tan fácilmente, el punto más alto de la humanidad que Vargan había visto. Incluso la última lucha, desesperada de Gulemasia antes de morir estaba 1 o 2 niveles por debajo de Bael como era ahora, incluso mayor que los logros de Gulemasia al capturar a un cardenal. Si un monstruo así apareciera en el mundo sin ninguna contramedida, entonces, en efecto, todos perecerían. De hecho, quizás el rey demonio que luchó contra tales seres merece elogios. Si incluso el Papa ha salido, entonces el siguiente es la diosa, el primer mago. La cantidad de maná que había alcanzado la trascendencia ocultó obedientemente mi aura según mi voluntad. En este momento, soy solo uno entre los ciudadanos comunes, un espectador que vino a ver su desfile. Nada más, nada menos. ¡Guau! Los vítores, que pensé que ya estaban en su máximo, aumentaron aún más. Verdaderos fanáticos adorando a un dios. Bañada en la devoción de creyentes sinceros, la mujer que apareció podría llamarse la maestra de este desfile. Esa mujer es la primera maga. Vargan la capturó en sus pupilas dilatadas. Una línea de la mandíbula tan afilada como si estuviera tallada por una hoja. Ojos que transmitían profundidad, y cabello que caía sobre sus hombros como una cascada. Un vestido precioso, como si estuviera hecho de todo lo valioso del mundo. La mujer evocaba el recuerdo de cuando él había visto a Alicia por primera vez. Una búsqueda excesiva de la belleza. Parece menos una persona y más una muñeca. Una apariencia tan hipnotizante que no solo los hombres, sino también las mujeres se quedarían mirando fijamente sin poder apartar la vista. No sería ninguna sorpresa si ella despertara la envidia del mundo. Habiendo grabado su apariencia exterior en sus ojos, Vargan quiso entonces confirmar su destreza mágica. Sí, como Bael, se hubiera visto algún rastro, lo entendería, pero de ella, no sé. Podía sentir ni el más mínimo aura. Ahora mismo estoy entre la multitud. Incluso si ella percibe mi maná, sería difícil localizarme fácilmente. En ese caso, sería mejor intentar robar una mirada al poder de la diosa, aunque sea solo un poco. En ese breve momento,
Vargan continuó sus cálculos, evaluó el riesgo frente a la posible ganancia adicional, y su conclusión: debo rendirme. Aunque ella esté ocultando su maná, existe la posibilidad de que la diosa perciba mi presencia. Ser descubierto sería problemático. En este lugar, estoy demasiado fuera de lugar. Sabía muy poco sobre ella, y precisamente porque no sabía nada, no podía acercarse imprudentemente. Por más lamentable que fuera, decidió retirarse por ahora. Resolvió primero acercarse a los otros discípulos y avanzar gradualmente con sus planes. De repente, Vargan sintió una sensación escalofriante que envolvía todo su cuerpo, como si un demonio lo estuviera mirando fijamente, dispuesto a atacar. La fuente estaba exactamente donde él acababa de mirar. Los ojos misteriosos del primer mago, como si contuvieran el cosmos mismo, estaban mirando directamente a Vargan.